Me he estado cagando de risa con el meme. Pero sobre todo por los edits que le hacen. Que dice, Danchu, llegaron las pizzas de fin de semana. Sí, cierto, pues, ¿no? Y ¿qué tal, Jason? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal va todo, hermano? ¡A la verga! Tengo un volumazo aquí en mi TV. Ah, cierto, es que estaba escuchando música antes de prender stream. Andaba escuchando grunge como lo vengo haciendo últimamente y pues... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por acá? Pues tal cual como dice en el título, el día de hoy vamos a jugar Persona 4 Golden. Que tengo muchas ganas de saber qué mierda va a pasar siguiente. Ok, activamos aquí el sonido del juego, ya se debe escuchar todo y me debo escuchar yo de la mejor forma. De la forma en que debe ser, pues, ¿no? ¿Qué tal, Jason? ¿Qué tal? Ah, por cierto, Jason, ¿qué tal está tu PC, hermano? ¿Cómo te ha ido con tu PC, Espero que todo esté bien. Esperemos que todo vaya bien. Que todo esté en orden, que todo esté funcionando de la manera que también debe funcionar, pues, ¿no? Y me imagino que debe estar yendo todo bien, o al menos eso yo espero, ¿verdad? Pero qué bueno que ya te haya llegado, hermano. Qué bueno, después de tanta espera ya tienes tu PC. Que hubiese sido ideal, claro está, ¿no? Hubiese sido ideal que llegase el día de ayer en tu cumpleaños. Pero pues así suceden las cosas de vez en cuando. La vida no es perfecta. Y la vida no siempre se ajusta a uno, ¿no? Y a lo que uno cree también. No somos especiales en este terreno, no somos especiales en el universo. Solo tenemos la fortuna de estar aquí, compartiendo literalmente espacio cósmico junto con muchísima más gente en el planeta, pues, ¿no? Dice, aquí riéndome al enterarme que un amigo rompió 2 monitores de una piña cada uno, what the fuck? ¿Y eso por qué, hermano? Me imagino que eso debió haber pasado en tu escuela, pues, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué motivo? O sea, está bien enojarse y así, pero hay que saber controlarse, pues, ¿no? Dice Observador Buenas. ¿Qué tal, Observador? ¿Cómo está? ¿Qué tal todo, mi bro? ¿Cómo va todo? Espero que te esté yendo súper bien. Y que tengas un buen fin de semana. Ya estamos en viernesito. Y ya llegaron las pizzas. Y llegó también el viernes. Dice, igual me cagaron, vino sin mando. ¿En serio? ¿Qué cagones son? Pero me imagino que ya has reclamado para que te lo envíen, ¿no? Me imagino que sí. Y si no lo has hecho, pues estás en todo tu derecho a reclamar para que te manden el mando que te prometieron. Pues porque ni siquiera salió de ti. Fue algo que ellos mismos, por todo el retraso y todo el fallo con la logística, fue algo de ellos para recompensarlo, pues, ¿no? Dice, ¿cómo vamos, Estefa? ¿Cómo vas, Jason? Todo bien. Aquí tengo muchas ganas de saber qué pasa con la trama de Persona 4 Golden. Nada más tenemos que esperar a que llueva para poder ver el canal de medianoche. Y bueno, tal cual como dice en el título también, es semana de parciales en el juego. Y espero que no nos papeen. O sea, regularmente recuerdo absolutamente todas. Bueno, no todas las preguntas, pero la mayoría sí las recuerdo. Y creo que sí sería capaz de responderlas bien, ¿no? Entonces, ojalá no nos papeen nada más. ¿Qué dice? Ya pizza comí antier. Jeje, farmea personas. Sí es cierto, aunque como no estamos en el mundo de la TV, pues nos vamos a tardar un poquito en regresar para poder farmear personas y así, pues, ¿no? Dice, es que me llegó fuera de horario de atención al cliente y el mando no era la compensación. Se supone que el mando venía incluido en la compra. Ah, el mando lo compraste tú, entonces. A ver, pues te lo van a tener que mandar de todas formas.
¿no? Y pues ni modo, aunque no creo que no te haga falta tanto un mando. Te podrías comprar incluso un mando de PlayStation 4 para que puedas jugar en PC. Y es súper común jugar en PC con mando de PlayStation 4 o de Xbox One o de PlayStation 5 incluso también. Aunque no es tan común jugar con el mando de PlayStation 5, ya que como es relativamente nuevo, aún tiene bastantes problemas de compatibilidad en general, ¿no? Dice, qué cagada, eso sí da rabia, incompleto, es más barato el de Xbox S. Claro, por supuesto. Y por eso mismo, pues, ¿no? Los de Xbox, incluso de Xbox 360 podrías jugar en PC. Entonces, si es uno de Xbox, creo que es el mejor mando incluso para poder jugar en PC. Ya que cobra, perdón. No, la palabra era cubre. Cubre un montón de plataformas. Entonces prácticamente muy difícil sería que tengas problemas de compatibilidad con un mando de 360 o de Xbox en general. Dice, yo tengo mando de Xbox 360, solo debo conseguir el cable para conectar al mando y a la PC. Ah, dale, pues creo que no se te haría tan complicado conseguir el cable nada más. Cobra Kai. Sí, me ando confundiendo de palabras. Y bueno, pues a ver, empecemos hoy con Persona 4 Golden. La verdad es que tengo muchas ganas de jugar. ¡Hey! Bueno, igual debería haber dicho otra cosa. Dojima no sabe muy bien qué decir. No me considero un viejales o una persona mayor, pero cuando estoy con adolescentes no sé de qué hablar. Esto es un poco extraño, siendo que Dojima, pues, como él mismo lo menciona, no es tan mayor, entonces pues es un poco extraño. La conversación no fluye entre tú y Dojima. Si tu nivel de carisma fuera elocuente, podrías mantener una conversación. Bueno, supongo que ahí quedaría pendiente para poder subir de nivel el vínculo social con Dojima, pues, ¿no? La puta madre. Que por cierto, ¿puedo salir? Como Dojima está aquí en casa, creo que no puedo salir. Sí, claramente. Y bueno, pues nos vamos a nuestro cuarto. Y pues como se acerca la semana de parciales, pues vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué dice? Mañana iré al pueblo a comprar el teclado y veré si venden en la tienda de electrónica. Ah, ¿no tenías un teclado? ¿No te vino con teclado el CPU entonces, Jason? Creí que habías comprado todo incluido, pues, ¿no? Para que te llegue literalmente, para que puedas conectar todo y para que pues puedas usarlo tal cual. A menos que quieras un teclado nuevo, ¿no? Que ya tengas un teclado, pues, pero que quieras uno nuevo. Sí, ok, vamos a estudiar. Dice, se calienta, muchos teens. No, pero Dojima trabaja en el departamento de policía, pues es agente Dojima. Y pues no creo que vea tanta gente joven. Dice, decides estudiar. Ok. Tu conocimiento ha aumentado. Como has terminado de leer método de estudio, has estudiado de manera más eficiente. Tu conocimiento ha aumentado por 2. Ok. Si no fuera porque me robé un cable de poder de la escuela, ni siquiera podría prender la PC. Ah, ¿y eso por qué, hermano? Creí que habías comprado todo incluido. Y de hecho, a ver, pregunta, ¿no? ¿Por qué no compraste todas esas cosas junto con el envío de la CPU que te iban a mandar? Porque estoy segurísimo de que probablemente te podrían haber hecho un precio ahí en la tienda donde compraste. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué la decisión de no comprar todo justamente ahí, pues en la misma tienda? Oh, es Chie. Dice, buenos días. Hoy empezamos los exámenes. Qué dura es la vida. ¿Y has estudiado? ¿Tú qué crees? ¿Te parece a ti que he estudiado? Ok, supongo que Chien no es de esas personalidades que les gusta estudiar, supongo. Y pues, ¿qué se puede decir de Chie, pues, no?
Aún así, cuando terminemos los exámenes habrá que ponerse con el caso. No van a dejar de pasar cosas deprimentes. Bueno, eso es cierto. Cualquier cosa podría pasar en un día de niebla y lluvia y así, ¿no? Oh, primer día de los parciales, a la verga. ¿Qué dice? Dice, yo también pensé que venían incluido como al igual que mis dos amigos que compraron allí. A ellos sí los incluyeron y a mí no. What the fuck? Me imagino que ya llamaste de nuevo para reclamar, pues, ¿no? De que no te agregaron no solamente el mando, sino que los cables que necesitas para poder usar la PC en general. Pues qué hijos de puta, por cierto. A ver, dice, primer día de los parciales. Educación física. Oh, ok, este es el profe de educación física, sí es cierto. Dice, ¿cómo se llama cuando los músculos crecen tras el ejercicio? Sobre compensación, pues, ¿no? Sí, que yo sepa, sí. ¿Qué dice? Muy cuestionable ese servicio, eso es cierto. Está súper extraño toda la logística con cómo han manejado aquí, al menos el caso de Jason. Está súper extraño, la verdad. Y muy, muy irresponsables. Y literalmente se están ganando mala fama ellos mismos. Que me la chupen, no vuelvo a ni hablar ni a comprar ahí. No, bueno, se entiende que estés enojado, pero créeme que lo mejor que puedes hacer es llamar para reclamar las cosas que no te llegaron. Porque no tienes necesidad por qué seguir gastando, pues, cuando te debió haber llegado todo incluido. Entonces es más, llámalos y llámalos puteándolos, porque eso es lo que merecen con el servicio de mierda que te han dado para tu PC. Un poquito de agüita, claro que sí. Dice, toca acosarlos, así es de media la vida profesional y en general. Bueno, tampoco irnos al extremo, pues, ¿no? Yo creo que con dejarle malas reseñas es más que suficiente. Dice, ya fue, lo que importa es que mañana se viene stream. Mañana creo que saldré, hermano. No voy a poder llegar si es que es Sí, claro. Sí, creo que no voy a poder llegar. En domingo sí, no hay ningún problema. En dominguito sí. De hecho, en domingo me da incluso ganas de streamear en la tarde. Aunque no sé todavía, puede ser. Dice, hola, ¿cómo van? Esa PC debe estar todo fino o no. Hola, observación occidental. Sama poniendo apodos a todos. Hola, Estefano. ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo está? ¿Cómo te va todo? Espero que todo bien. Y que hayas visto el meme que puse de la Mikus ahí en el Discord. La verdad es que me cagué de risa. Ese meme es el del que estaba hablando. Ok, aquí dice, ¿cómo se llama cuando los músculos crecen tras el ejercicio? Es sobre compensación, pues, ¿no? Esta respuesta sí recuerdo, porque Jason me corrigió la última vez que nos tocó la respuesta. Y dice, algo te dice que has acertado con la respuesta. Ok. ¿Cómo se llama el año anterior al año 1 después de Cristo? Si no me equivoco, era el 1 antes de Cristo, pues, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no tendría ningún sentido porque, pues, si es 1 antes de Cristo, no tendría que ser 1, pues, ¿no? Tendría que ser, qué sé yo, un número súper random, así. Pero supongo que quisieron llevar una nueva métrica, pues, ¿no? Como para simplificar todas estas cosas. Que son cosas religiosas más que todo, que, pues, sinceramente, soy ignorante en cuanto a la religión, ya que yo no practico ninguna religión. Entonces, pues, la verdad es que no tengo idea, hermano. Y lo poco que sé de religión, o bueno, lo poco que recuerdo fue en la clase de religión que había en la escuela y ya, ¿no?
Entonces sí, es el 1 antes de Cristo, pues. Que por cierto, no tiene... Repito, no tiene sentido que sea 1 antes de Cristo, porque existieron años anteriormente al nacimiento de Jesús, pues, ¿no? Entonces por eso no tiene sentido, pero esa es la respuesta correcta. Algo te dice que has acertado con la respuesta. Ok, vale. Que dice, ya está todo fino. Me jugué un par de partidas al Fortnite y ando en VR chat con un amigo. Ah, sí, creo que te vi cuando abrí el Discord de un rato, creo que te vi que estabas jugando. Y me imaginaba que estabas jugando en tu PC, pues, ¿no? Que bueno, oye, por cierto, el VR chat siempre me dio curiosidad. Tal vez me lo vaya a bajar. Creo que estaría bueno bajármelo un rato para ver qué tal. Dice Jason, si estás viendo a cuántos grados tiene tu CPU jugando Fortnite y VR chat. Anduve, me llegó a un pico de 74 grados. ¿Y cuál sería lo normal, por ejemplo? Jeje, el personaje es católico. El personaje, te refieres al protagonista, pues, ¿no? Dice, matemáticas, a la verga. Ah, creo que esta pregunta sí la recuerdo. Oye, vean los ojos de la profesora, hermano, súper creepy. Aunque creo que no se nota demasiado en el stream. Pero están súper creepy los ojos de la profesora. Dice, ¿cuál de los siguientes tipos de números no existen? Aquí creo que eran los números casados, ¿no? Los perfectos sí existen. Los amigos no estoy muy seguro. Los sociables sí existen. Números amigos no estoy seguro. Pero perfectos y sociables sí existen. Pero recuerdo la respuesta de la última vez que nos tocó esta pregunta también. Y pues Jason mismo también nos ayudó acá. Entonces, son los números casados, pues, ¿no? Deben ser los números casados. Al menos también lo que yo recuerdo de mis clases de matemática, por ejemplo, que nunca fui bueno tampoco en las matemáticas. Pero pues nunca escuché en ningún momento acerca de números casados como tal. Dice, el VR chat es súper chistoso. Sí, se hace un montón de desmadre en el VR chat. Es un juego social más que todo, pues, ¿no? Dice, lo normal es que no rebase los 70 grados. Pero de 70 a 80 es normal, no teniendo un rango de tiempo prolongado. Ah, ok, vale, entonces, ¿cuánto dijo Jason? A ver. Ah, 74. Ok, entonces está en lo regular, pues. Podríamos andar juntos por VR chat y enseñarte lo poco que sé. Sí, estaría bueno como para probarlo. Voy a ver si me lo bajo, pues. Voy a ver si me lo bajo ahí en el Steam. Ya arriba de 80 es casi llamen a Dios. Que yo sepa, lo normal es 60 o 65. Ok, vale. No, hombre, nunca estudié tanto como aquí en el Persona 4 Gold. En 70 o 75 debería jugar con los bomberos. Sí, observador, pero para no asustar a Jason. No, pero lo mejor sería es que le digan la verdad a Jason, pues. Para que tenga cuidado, es más. Dice, algo te dice que has acertado con la respuesta. ¿Quién tradujo te quiero como la luna está muy bonita, ¿no? Ah, esta fue la última pregunta creo que me hicieron en la clase, si es que no me equivoco. Y... ah, la verga, pero ¿cómo se llamaba el bro? O sea, sí recuerdo que me preguntaron esta, pero pues en la pregunta salía el autor. Ah, la verga, no me acuerdo. Esto lo voy a tener que googlear, hermano. ¿Qué dice? Me llegó al pico de 74 cuando tenía YouTube, Fortnite, Discord, Epic Games y Steam. Aún así, Michael no debe sobrepasar los 70 grados. Le falta un buen disipador o más ventiladores. Sí. Oh, ok. Supongo que el Jason ahí, con un poquito de tiempo, pues podría ahorrar ahí para que se compre uno mejorcito, ¿no?
Dice, si junto un par de meses me compro el que se compró Samita. Ah, claro, justo estaba diciendo eso, ¿no? Que con un poquito de tiempo le daría para poder comprarse uno mejor. Para meterle turbográficas. ¿Y tus grados, Estefano? No estoy muy seguro, tendría que monitorearlo. Pero lo que sí sé es que mi laptop necesita una ¿cómo se llama? Un mantenimiento, claro está. Que por cierto, me he estado reservando el mandar mi laptop a mantenimiento, pero lo que pasa es que no conozco un técnico de confianza. Entonces, como no conozco a nadie de confianza, podrían hacerle cualquier cosa a mi laptop. Y no quisiera eso, sinceramente. Pero tendría que ponerme a averiguar y así para poder conseguir a alguien de confianza. Es la única razón que me retiene de mandar mi laptop a mantenimiento. Dice, es súper bonito el Fallout full gráficos. Oh, ¿en serio? Bueno, como yo juego en consola mayormente, pues no hay cómo subirle o bajarle los gráficos en consola. Entonces, para mí es literalmente tal cual como lo setearon de fábrica, supongo, la versión de consolas. Dice que lindo es estar con cable Ethernet y que no tenga más de un segundo de delay de delay el stream. Yo también tengo cable Ethernet, ¿eh? Y bueno, ¿cómo se llama? De defecto, Twitch o OBS te lo configura para que hayan 3 segundos de delay. Y esos 3 segundos son por seguridad más que todo. Dice, es lo malo de los técnicos. El mantenimiento lo hacen en 3 horas, pero ellos quieren la consola o PC por 1 o 3 días. Exactamente, pues, ¿no? Por esa misma razón es que tengo que conseguir a alguien de confianza. Oh, mira, la sacamos bien, huevón. Ok. Entonces, por eso no me da confianza a mí, sinceramente, mandar con cualquier persona mi laptop. Y pues, es la única razón que me ha retenido de mandar mi laptop por mantenimiento. Tercer día de los parciales. A ver. Filosofía. ¿Quién dijo, si hacen falta leyes para regir a los hombres, es que no merecen ser libres? Ah, este es fácil, pues. Pitágoras, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Confirmen si es Pitágoras. Porque yo creo que sí es. Dice, la verdad es por el efecto placebo del cliente. Si lo hiciera de forma eficiente tendrían más trabajo, pero más quejas también. Bueno, Observador sí es estudió un poco lo que vendría siendo la electrónica, pues, ¿no? Ahí sí yo no tengo demasiada idea, sinceramente. No sé cómo funcionarían ahí, cómo funciona en general el negocio y sobre todo con los tiempos, que es lo que ahorita se está hablando, pues, ¿no? Dice, exonero la materia de historia y no me la sé. No, pero aquí dice filosofía. Pero yo creo que sí es Pitágoras. Y si no, pues puedo sacar al toque al Google para confirmar nada más. No, acá tengo mi teléfono. No sé qué hace aquí en mi sillón. A ver, denme un segundo. Vamos a checar el Google. Pero yo creo que sí es Pitágoras. Dice, es que historia es lo más cercano a filosofía que tengo como materia. Ah, ok, vale. Sí es cierto, pues en todas las escuelas no imparten... Perdón, estoy inventando una palabra, creo. ¿Existe esa palabra? Impartir, imparten. ¿Existe o no? Porque no quiero andar no quiero andármelas dando de mamón
y ponerme a inventar palabras y así. A ver, voy a buscar impartir significado. Dice, dar o distribuir algo especialmente de carácter no material. Ok, entonces sí existe esta palabra. No me la estoy sacando del culo. Literal. A ver, dice, ¿quién dijo si hacen... Ajá, acá está. A ver. Ah, mira, justo aquí me salió una guía del Persona 4. Y sí, dice que la respuesta es Pitágoras. Y es que esta frase también la había leído anteriormente, pues, ¿no? Y por eso medio me acuerdo. Ah, no voy a poner mi teléfono aquí atrás, pues. Acá nada más. Dice... ¿cómo? Ya no ven geografías sociales e historia. No, pero dice Jason que él voluntariamente se exoneró de la materia. Ok, y sí, Pitágoras. Algo te dice que has acertado con la respuesta. Genial. Dice geografía. ¿Cuál de las siguientes es la montaña más alta del sistema solar? Oh, esto lo vimos con Jason también. De hecho, es la que más me acuerdo. Pero lo que sí no me acuerdo es el nombre. Sé que está en Marte, porque esa era la respuesta y estaba en las opciones también de la pregunta. Pero no recuerdo exactamente cómo se llama la montaña o monte o lo que sea, pues, ¿no? El Monte Everest, pues esto queda acá en el... ¿Cómo se llama? Acá en el planeta Tierra. Maxwell Montes, esto sí no lo conozco. Pues el Monte Olimpo se supone que pues es un monte de mitología griega, pues, ¿no? Pero no sé exactamente si existe, pues, porque si estamos hablando de God of War, por ejemplo, sí existe, obviamente. Pero no sabemos si el Monte Olimpo de la mitología griega se basa en un Monte Olimpo de la vida real también. ¿Cuál carajo era, hermano? No puede ser. Dice... claro, yo tengo la materia aprobada y ni siquiera voy 3 semanas de clases. Es que es una materia relativamente sencilla, pues, ¿no? ¿Es la tercera? No sé, ¿eh? A ver, vamos a checar en el Google. A ver, dice... ¿cuál de las siguientes es la montaña más alta del sistema solar? Ok, entonces, ¿cuál es la montaña más alta del sistema solar? Dice el Monte Olimpo en Marte. ¿Se llamaba Monte Olimpo, Jason? Yo recuerdo otro nombre, hermano. Y claro, es el que está en Marte, pero se llamaba Monte Olimpo. Dice, es un volcán estratosférico que se eleva 22 kilómetros sobre la superficie de Marte. Pero se llamaba... ¿qué? Traducido del latín al español como Monte Olimpo. Dice... es que no es la misma pregunta que la última vez, pero es en el mismo planeta. Oh, ¿no es la misma pregunta? Pero... ¿cuál era la anterior pregunta entonces? Porque pues literalmente es la misma. Pero si no era la misma, ¿cuál era la pregunta anterior? Sí, que yo sepa, es la misma, ¿no? Dice, ¿cuál es la montaña más alta del sistema solar? Mi sincera respuesta. Cuando la vea, le digo, maestro. Sí, yo también soy de esos, ¿no? Si no la veo, no existe. No puedo creer que Dancho no confíe en mí. La pregunta de antes era el cañón, no montaña. A la verga, ¿cómo te acuerdas de eso? Ah, sí, cierto, cañón, pues, ¿no? Es que yo no soy muy bueno con datos.
Bueno, este es montaña entonces. Pero aquí dice, mira, aquí dice el Monte Olimpo, dice. ¿Y cuál me dijiste tú? La tercera, ¿no? El Maxwell Montes. ¿Con cuál le vamos entonces? Porque aquí claro dice... A ver, déjenme ponerme en full. Ahí sale, dice... El Monte Olimpo en Marte, dice. Y el Olympus Mons, dice. Traducido del latín al español como Monte Olimpo, dice. Pensé que eran 3 respuestas. Es la última. Ok. Bueno, como dice Monte Olimpo. Oye, pero qué pendejo también el examen, porque pues no era la misma pregunta que la anterior. El Olimpo ahueonado, dice. Bueno, vamos con el Olimpo. A la verga, sí es correcta. Ok. Es el último día de exámenes. Te sonaban todas las preguntas. ¿Tienes confianza en tus respuestas? No me jodas que respondimos todas correctas. What? Estaría súper loco. Nos van a llevar nerds ahora por responder todo correcto. Y nos van a hacer bullying. A ver. Un momento. Voy a abrirme aquí el Stream Manager nada más. Ok, vale, ahora sí. Listo. A ver, dice Joss que por fin se ha acabado. Los exámenes, supongo. What a load off. I bet every student feels like this after exams are over. Bueno, sí, claro, pues, ¿no? Después de exámenes te sientes súper relajadito y aliviado. Porque es una semana llena de estrés, pues, ¿no? So what did you write for number 7? The one about what that referred to in the sentence? Que dice, ¿qué han puesto en la séptima? La de que se refería eso en la oración. ¿Eso? Pues no sé a qué pregunta se refiere. I put her sorrowful expression. Dice, prefiero ser nerd a reprobar. Otra vez. Bueno, pues si es otra vez, ya creo que cualquiera preferiría ser nerd, pues, ¿no? A ver, dice, yo he puesto su expresión de pena. Oh crap, then I got it wrong. I put the rice cakes on top of the table. Ok. Pues al parecer Chien no es la estudiante más brillante, pues, ¿no? Creo que eso ya ha quedado más que evidente. ¿Qué dice? Cuando se cree nerd por responder bien el colegio en corto. Mi cuate no se esfuerza y eso que esto es pública. Rice cakes? Pasteles de arroz. Wait, was that what the story was about? All right, I'm giving up on composition. I'm gonna bet it all on geography. Ok, geografía. What did you choose for the tallest mountain in the solar system? ¿Qué dice? ¿Qué han elegido para la montaña más alta del sistema solar? Ah, mira, esta es la última pregunta que nos salió. Bueno, era el Olimpo. Que por cierto, no sabíamos que era el Olimpo. Y pues con el Google salió. Seriously? I chose the wrong one. Ah, ok, fijo entonces que Chien no va a aprobar. Ooh, I put that one too. Oh, mira, Yukiko también coincide con nosotros. También puso el Monte Olimpo. Whoa, you too? And it's probably the right answer. Oh, yo es que parece que también la erró. Boy, I can't wait for our grades to be posted out in the hall where everyone can see them. Jeez. Oh, sí es cierto. En Japón tienen esta cultura de poner todas las calificaciones en los pasillos. Y pues, si reprobaste,
literalmente todo el mundo se va a enterar. Dice, lo trágico es que si fuera un colegio en los Estados Unidos, en USA, el arma apunta a todos menos al dueño. Sí es cierto, pues, ¿no? Pero como estamos en Japón, estamos seguros. Hey, did you hear? A TV station's filming here in town. Ah, ok, una estación de TV llegó al pueblito. They're probably just doing more stuff about that hanging corpse case. Seguro investigaciones, claro, de los asesinatos. No, it's not that. You know the highway nearby? They're gonna cover those biker gangs that hang around there. Oye, han estado mencionando mucho los bikers. O los moteros, pues, en el juego. De repente eso va a tener relación con el próximo arco del juego, pues, ¿no? A friend of mine goes to the biker meeting sometimes. I heard it from him. Oh, ok. Un amigo se lo contó. Dude, what are you doing hanging out with a guy in a biker gang? ¿Pero qué tiene de malo? Pues nada más le gustan las motos y ya. Otra cosa es que sean delincuentes, eso es diferente. Dice, Chie resuelve todo a golpes. No se le da la de pensar. Sí es cierto, pues. Resuelve todo a golpes y todo gritando también. Well, anyways, what do you think about tomorrow's group blind date? We were gonna meet outside, but... Cita a ciegas. ¿Qué? ¿Qué te parece la cita a ciegas en grupo de mañana? Cita a ciegas grupal. Eso puede salir muy mal. De hecho, sí. Íbamos a quedar fuera, pero... It's gonna rain soon, right? Won't it be better to play it safe tomorrow, too? Ok. Por la lluvia puede que no lo ¿Biker hagan, gang? supongo. Ok, una banda de moteros, dice Yukiko. Oh, yeah. They raise a ruckus from time to time. I guess your place is too far away to hear them. Ah, es que sí es cierto, pues Yukiko vive en un palacio, en un resort, literalmente. Y claro que no se va a enterar de todas estas cosas, pues, ¿no? Dice, un chiste cruel. Japón, más armas, más estereotipos, igual se contraviven. No, creo que, por ejemplo, si hubiese facilidad de armamento en general en Japón, creo que ni siquiera las usarían. Porque no les es necesario usarlas, creo yo. Que por cierto, hablando de crimen, hace poco, no sé si se enteraron ustedes, muchachos, que hace poco salió, bueno, lo vi en TikTok, claro está, pues, ¿no? Salió que una streamer japonesa la asesinaron en pleno stream, huevón. En Japón. Creo que había un bro que le donaba así un montón de plata. Y que probablemente, pues, qué sé yo, nunca le retribuía la streamer, la flaca, pues, ¿no? Al bro que le donaba como loco. No sé, tal vez no le daba las gracias. O el bro esperaba, qué sé yo, algún favor a cambio por donarle un montón. Y pues creo que todos sabemos a qué tipo de favores probablemente quería esta persona, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Le dio la locura y se le antojó desvivirla y lo hizo, pues. Que por cierto, la mujer la muchacha, hacía streams IRL, pues, ¿no? En la calle. Y pues supongo que se le hizo muy fácil poder conseguirse su ubicación porque pues literalmente lo está streameando. Dice, entonces es mejor que no la haga enojar en nuestras citas, entonces. Sí es cierto, nos parte la madre la Chie. Dice, Yukiko es el estereotipo de la chica fresa, de seguro le gustan los chicos malos como los moteros. Sí puede ser, de hecho, sí puede ser, claro está. Es algo que se da en la vida real y también es algo que se da en el entretenimiento. Entonces sí, puede ser, puede ser. Dice, es verdad, para eso usan los puentes. Uf, brutal stream. Sí es cierto, pues, ¿no? Por eso es que el ratio de desvivisiones, de autodesvivisiones es súper alto, pues, ¿no? No le manda fotos de patas.
No, y probablemente las fotos de patas We sean live lo right by the mínimo road. que le pedía The noise can incluso. drive you insane. Imagínate cuántas cosas no ha de haberle pedido. Y pues eso le hizo enojar tanto que pues literalmente se deschavetó. Dice, nosotros los tenemos al lado y a veces te entran ganas de arrancarte los pelos. ¿De qué estoy hablando yo? Es que ya se me fue un poco la conversación aquí. I hear some guys at this school are part of it too. Oh, ok, están hablando de los moteros. Yeah, I know there are some rumors about a first-year student here who's a total hellraiser. A la verga, un estudiante de primero como motero, pero si todos son menores de edad, ¿cómo carajos van a conducir motos si son menores de edad, huevón? One of the guys working at Jeunesse said the dude's been a legend ever since middle school. Una leyenda. Y menores de edad, no tiene sentido. Although, was he in a biker gang? Bueno, pero tampoco tiene sentido que, por ejemplo, menores de edad también puedan hacer justicia social y que al final del juego puedan ser capaces de derrotar a Dios. Literalmente es el cliché de los RPGs japoneses, ¿no? Fotos de tobillos. Puede ser, así did you say he como was a los memes legend? estos de las mujeres musulmanes que se les ve el tobillo. ¿Dices que era una leyenda? It's not what you think, Yukiko. Oh, ok, Yukiko está pensando de manera literal, o sea, una leyenda mitológica, pues, ¿no? Ok. Oh, dice, hoy ha sido el último día de los exámenes parciales. No tienes más remedio que esperar a que llueva otra noche. Tell me why you did it. Ok, vamos a guardar la partida. Nos fue bastante bien en los parciales. No nos papearon menos mal. Yo esperaba un poquito más de preguntas incluso. Hasta se me hizo un poco corto. Dice, por fin se han acabado los exámenes. Tengo que darle las gracias a mis amigos por dejarme sus apuntes. Ahora a por la recompensa. Vamos a comer croquetas. Ok, le gustan las que venden en la calle comercial. Se acabaron los parciales. Por fin puedo relajarme un poco. Pero como ya no hay exámenes, van a volver a empezar las clases de siempre. Ok. ¿Qué haces? Pues atender a clases, supongo. Por fin se han acabado los exámenes. Siempre me parecen una pérdida de tiempo. Quien quiere tener éxito lo tiene. Y quien no, pues no. Y ya está. Bueno, paso de andar quejándome. Nos vemos. Pero es que el objetivo literalmente de ir a la escuela es aprobar la escuela, ¿no? Y pues alguien que tendría esa mentalidad en primer lugar no asistiría a la escuela también. Ok, a ver. Estudiante con estilo. Con estilo. Oye, ¿cómo te ha ido en el examen? A mí bastante bien, supongo. Tengo popularidad porque iba a necesitar mejor nota. Ah, ¿por qué iba a necesitar mejor nota? Aunque he de decir que bordar los exámenes hace maravillas. ¿Has mirado en tu casillero del calzado? Si has sacado buena nota, es probable que haya una carta de amor para ti. Bueno, volvemos a lo de siempre. Después de todo, el verdadero trabajo de un estudiante es tontería. Sí y no. Dice, capaz mañana empiezo serie de Minecraft en un server con mods en stream. Oh, está bueno eso. Las series de Minecraft suelen tener bastante pegada. Y pues seguro que te va a ir bien. Dice, igual por ser agnósticos y taoístas, ¿qué? Es como que tengan un concepto muy benévolo de Dios. Ah, claro, sí, ¿no? Es que ya no son tan... Bueno, sí son religiosos, pero tienen otro... Claro, exactamente, ¿no? Otra religión. ¿Qué? Ok. Por eso el imaginario siempre es así de retorcido. Claro, pues, ¿no? No es, por ejemplo, como acá en Latinoamérica, que literalmente es un ser perfecto que no puede hacer el mal y solamente el bien. Ajá. Buenas, ¿vas a entrenar?
Como tienes a Valkyria, una persona del arcano fuerza, quizá se lleven bien. Sientes que tu relación con Daisuke se estrechará pronto. ¿Quieres ir al entrenamiento de fútbol de esta tarde? Voy a pensarlo. Todavía no. A ver. Oh, esta es la nena de la clase de la orquesta de música, si no me equivoco. Del club de la orquesta. Dice, hola, ¿vas de camino a ensayar? ¿Sientes que tu relación con Ayane se estrechará pronto? ¿Quieres ir al ensayo de la banda? Lo voy a pensar. Primero tenemos que checar todas nuestras opciones para priorizar lo importante. Dice, los parciales han terminado. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no tengo una excusa para ir a la biblioteca. Si sigo yendo allí sin motivo, la gente pensará que soy una rarita. Una nerd, pues, ¿no? Dice, Yo! oh, es Yosuke. Buenas, si ahora mismo estás libre, ¿quieres que hagamos algo? Yosuke quiere hacer algo. ¿Sientes que tu relación con Yosuke aún no está lista para avanzar? ¿Quieres pasar la tarde con Yosuke? No. Y menos si no está a punto de subir de nivel su arcano, pues, ¿no? Dice, un ejemplo es la mayoría de animes Mirai Nikki o Death Note. Claro, también, pues, ¿no? Donde no necesariamente los dioses o un dios en general tienen que ser de a huevo bueno, pues, ¿no? Pueden haber muchísima más variedad y tienen muchísima más versatilidad en cuanto a lo que significa o se refiere a las deidades, pues, ¿no? Y Jason, en lo que te referías de una serie de Minecraft, creo que sí te iría súper bien, de hecho. Dice, veo que sientes deseo de otro acertijo. Desgraciadamente, mis ejercicios mentales necesitan tiempo. Ok, no me va a dar más ejercicios, supongo. Que nos sirve más que todo para subirnos las estadísticas, pues, ¿no? ¿Quién es esa la que está allá al fondo? ¿Es Chie, creo? Oh, sí es Chie. Ok, un momento. ¿No había un compañero interesado en esta chica? Claro, creo que sí, ¿no? ¿Qué sucede? Preguntar... Creo que me preguntaba por sus aficiones. ¿Aficiones? Aparte de los animales, bueno, me gusta leer. Al leer libros es como si se abriera todo un mundo ante ti. Me emociono cada vez que abro uno. No parece que le puedas preguntar más por hoy. Deberías volver en otro momento. Oh, ok, acá está el tiempo. Oh, wow, de domingo ya estamos a jueves. Oh, wow. Pasó súper rápido entonces los parciales, supongo. Jueves. Ok, jueves es soleado. Aunque tan soleado no se ve. Pero mañana sí es nublado. Y el sábado es cuando voy a poder ver el canal de medianoche. Por la lluvia. Dice, es más, muchos animes reflejan la preocupación espiritual de los asiáticos porque siempre ves que quieren tener reencarnación o cambiar la historia. Claro, pues, no. También por el hecho de que ponen al personaje en literalmente tener la responsabilidad de poder cambiar algo, de cambiar la historia, etc. Más que todo por eso, pues, ¿no? Y por eso mayoría de personas se pueden ver reflejados en el protagonista, pues, ¿no? Va por esa parte de conexión también en cuanto a una historia, ya sea literaria o de cualquier tipo de medio. Dice, ¿qué haces? Parece que Chie no está ocupada. Como tienes a el Igor, un persona del arcano Carro, ¿crees que podrías estrechar lazos? ¿Sientes que tu relación con Chie se estrechará pronto? ¿Quieres pasar la tarde con Chie? Ok, no vamos a pasar todavía tiempo con Chie. A quien sí me da súper curiosidad de que no veo en ningún lado después de clase es a Yukiko. No he visto a Yukiko en ningún lado del instituto después de clases. Supongo que tal vez porque Yukiko es una niña fresita, pues, ¿no? La vienen a recoger en su limusina y así. Y al salir del instituto, pues va mirando a todos hacia abajo, haciéndolos menos.
Porque ella la vienen a recoger en limusina, pues, ¿no? No, y bueno, esta es una broma también. Porque al menos en cuanto al juego, lo que te ha mostrado, Yukiko puede ser una niña fresa, sí, pero parece ser muy humilde. No, no hay nada más acá. Ok, a ver. Nada interesante. ¿Tú? El rey idiota es el profesor, ¿a ese se refiere? Nada interesante. Ok, vamos al otro pabellón de la escuela entonces. A ver. Oh, las niñas estas siempre chismoseando aquí. Las alumnas chismosean en voz alta. En voz alta. Por fin me he librado del insufrible idiota. Oh, andan hablando de un ligue probablemente. Miko nos irá seleccionando uno a uno. Tenemos que intentar no llamar la atención para que no nos pregunte. Uf, ¿sabes de lo que me he enterado? Los alumnos que salen de clase de refuerzo no quieren hablar de lo que han hecho aquí. Ok. Bueno, ok. Está este tema de que si repruebas los exámenes, y esto se nos explicó en el juego, si repruebas los exámenes parciales, tienes que ir a clases de refuerzo. Y pues qué bueno que no nos ha tocado, la verdad, porque probablemente nos iba a quitar tiempo de poder explorar y completar también los arcanos de los compañeros y así. Dice, y de esto salió un meme muy bueno que le pregunta a una persona de color que si viajaría al pasado o al futuro, y le dice al futuro porque al pasado me esclavizan. Y es que es verdad también, pues, ¿no? Históricamente hubo mucha esclavitud. Y pues, por supuesto que no iba a ser viable viajar al pasado, pues si eres persona de color, ¿no? O si eres marrón en general. Dice, aprendiz de artesano. A ver si puedo empezar a hacer mis propias piezas pronto. Nada interesante. Ok. De nuevo, nada interesante también. Y que por cierto, Yukiko no está en ninguna parte del instituto. Nunca se le ve a Yukiko después de clases. Hubo un solo día, una sola ocasión en que Yukiko estaba acá en el instituto después de terminar clases. Pero no pasé tiempo con ella porque tenía cosas más importantes que hacer. Ok, antes de regresar al instituto y pasar el tiempo con alguno de nuestros compañeros, vamos a explorar por ahí. Dice, dejo el stream de la PC. Me está dando tremenda calor, así que me voy a bañar otra vez. Dale mi bro, no te preocupes. Acá vamos a estar por un buen rato, la verdad. Entonces, si quieres regresar después de darte una ducha, pues acá vamos a estar. Así que no hay ningún problema. A ver. No, nada nuevo por acá. Pero lo que sí voy a hacer es comprar unos cuantos ítems. Aunque creo que ya los compré el stream anterior, si no me equivoco. Sí, de hecho sí. Ok, vale, ya compramos entonces la última vez que vinimos. Ok. A ver. A ver, dice super croqueta de carne a la parrilla, brocheta. No compré nada. Quería nada más que todo comprobar si es que no había algo nuevo y así. Ya. Hay un cartel. La especialidad de hoy es el plato variado de chow mein por 800 yenes. Ok. Diligencia. No, hoy no.
Ok, vamos a seguir explorando un poco más para saber exactamente qué hacer en general. Ok, es el mismo niño. ¿Una que dice? Brocheta de carne. Ok. Vamos a traerle una brocheta de carne al niño. Porque a cambio de la brocheta siempre nos da un ítem que no se puede conseguir en ninguna otra parte. Y que debe tener alguna. Croqueta de carnero, ¿no? ¿Era brocheta o croqueta? La puta madre, voy a volver. Y el niño siempre que le damos el ítem que necesita, nos da otro ítem a cambio. Que, repito, no se puede conseguir en ninguna otra parte. Pero no estoy seguro exactamente para qué sirve. Pero siempre podemos acumularlo y después averiguar para qué sirve. Atrapar insectos me abre el apetito. Ok, brocheta de carne, vale. Dice, otro meme cliché de los animes japos es que la más bonita es albina, cabello blanco, ojos azules. Ok, bueno, yo que no conozco demasiado de anime, creo que podría confirmar incluso. O sea, es que en los animes nunca te enteras de qué etnia vendría a ser un personaje, porque todos tienen ojos grandotes, pues, ¿no? Incluso los personajes que se suponen que son japoneses. Entonces, realmente los diseños de anime no representan como tal, pues, cómo sería la estética o la etnia de los personajes a contrarias de la vida real, pues, ¿no? Pero me imagino que todas estas características están basadas en, pues, como que un tipo ideal de físico, ¿no? Que los japoneses aspiran o que quisieran tener incluso. Y que de la misma forma, no por nada, el anime es tan popular en todo el mundo, literal. Oh, ok. A ver, ¿qué hay aquí? Es la parte principal del santuario. ¿Qué vas a hacer? Oh, ok. Aquí se supone que es un arcano también, porque ya desbloqueamos el zorrito este. Que nos ayuda en ¿cómo se llama? Que nos ayuda en el mundo de la TV. Pero no estoy seguro si pasar tiempo haciendo las misiones del zorrito todavía. A ver, ya exploramos literalmente toda la calle comercial. A ver, vamos a seguir explorando. Por ahora no encontré nada que sea importante y así. Pero a ver, vamos a Yunes, que pues Yunes es literalmente solo un cuadro. Y es esto nada más. Por supuesto, ok. Ah, ok. Acá siempre me venden buenos ítems de vez en cuando, no siempre. Y por eso es que son limitados también, pues, ¿no? Una vez compro, ya no puedo comprar probablemente hasta el siguiente arco. Dice, otra muestra que no se han mirado a un espejo los chaparros casi ciegos. ¿Casi ciegos? ¿Cómo casi ciegos? De cabello negro, que son todos. Ah, ¿te refieres a que usan mucho lentes los japoneses? ¿O porque tienen los ojos chiquitos? Dice, anciano animado. Una banda de moteros. La gente de la tele está siempre preocupada por ellos. Pero yo digo que no son más que gamberros armando jaleo. Sé que los zagales no los consideran un gran problema, pero ¿qué crees que harán en un día normal? Me da un poco de curiosidad saberlo. Pues por lo general hacen juntas. Es como un club, pues, ¿no? Hacen juntas y pues van en moto juntos por ahí. Pero pues no hacen mucho, pues, ¿no? Y por supuesto que existen clubes y organizaciones así sociales que tienden a ser criminales, claro está. Oye, ¿te gustan los gatos? ¿Sí? Jaja, bien. Entonces somos aliados. Los gatos
son una cocada, aunque si les das comida se te pegan como una lapa. No necesariamente. Mi local iba camino de ser una especie de mansión para gatos, pero no por mí. A mi mujer no le hacía mucha gracia. Ok, supongo que no era una buena idea después de todo. Oh, ¿y tú? ¿Quién es usted, señor? ¡Identifícase! Ah, mira, un gato justo acá. Miau, miau. Ok. Hombre, oye, ¿eres de por acá? What the fuck, ¿qué es esa pregunta? ¿Me vas a vender drogas o qué? Por los ojos chiquitos. Ah, ok, vale. Sí, es que mayoría de asiáticos, pues, debido a las condiciones que tienen por el hemisferio donde viven, es que literalmente su biología se adaptó, pues, ¿no? Y por eso es que tienen esos rasgos. Pero no creo que, por eso digo, pues, ¿no? Creo que es más un tema de cómo sería el aspecto ideal para ellos, pues, ¿no? Y más que todo se basan en rasgos físicos europeos, pues, ¿no? Porque los rasgos físicos europeos son la belleza número uno universal, digamos, que tenemos en nuestra sociedad, pues, ¿no? Y claramente siendo... ¿cuál es la palabra? A ver. Ah, es que no me acuerdo la palabra ahorita mismo. ¿Cómo se dice cuando puedes reconocer cuando algo es malo y cuando algo es bueno, pero sin seguir tus propios gustos? Ah, objetivo. Ok, siendo objetivo, y claro, a eso es a lo que me refiero. Siendo objetivo, los rasgos europeos vienen a ser universalmente en nuestra sociedad, pues, ¿no? Los rasgos top, del tope de la belleza de las personas en general. Y pues siendo objetivo, por supuesto. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Porque, pues, si no, por ejemplo, si no fuese así, en los comerciales se vería a gente con rasgos más diversos en comerciales, en qué sé yo, en redes sociales, incluso cosas, todas estas publicidades que hacen las empresas mayormente contratan gente de tonos claros de piel, pues, ¿no? Es algo súper común. Y que, por ejemplo, nosotros estamos en Latinoamérica, que ese tipo de rasgos casi no nos representa, porque la mayoría tenemos rasgos nativos, pues, ¿no? Y muy poca gente tampoco es, pero un porcentaje mucho más bajo es la que tienen estos tipos de rasgos, pues, europeos. Dice que creo que es por eso que se autoimponen estándares estrafalarios, y eso sumado a la falta de espiritualidad en su modelo de persona contemporánea y de ciudad, da como resultado el güey que mató a la minita. Sí, puede ser también, aunque cuando se trata de una persona asesinando a otra, no hay discusión en esa conversación y se trata meramente de problemas mentales. Una persona sana jamás cometería un acto así. Y la única opción en ese caso es enfermedad mental. Dice también decir que tienen la yakuza. Bueno, pero pues en todos los países, incluso en todas las sociedades, casi hay un aspecto de criminalidad, pues, ¿no? Que incluso se podría decir que convive con la misma nación, con la misma sociedad de cada específico país, pues. Y pues no es exclusiva de ellos. Pero de que la tienen. Eso sí está claro, pues, ¿no? A ver, dice hablar con él. ¿Has oído
hablar del Mori Ranmaru. No tengo idea que sea eso, hermano. Dice, hace años fui el encargado de licores Konishi, que está en la calle comercial del pueblo. Pero se me quitaron las ganas de hacer negocios y dejé el trabajo. En fin, si te soy sincero, no debería haberme venido al campo, pero no puedo volver a casa con las manos vacías. Eres de por aquí, ¿verdad? ¿Crees que podrías traerme un Mori Ranmaru? Pero no tengo idea, hermano, incluso de qué me estás hablando, pero pues supongo que te lo puedo conseguir tal vez. Se suponía que... se suponía que tenía que encargarme de la sección de productos locales de la tienda de la señora Konishi. Ok, supongo que tendríamos que buscar a la señora Konishi como para saber dónde conseguir esta cosa que quiere. No conozco mucho la zona y no soportaría volver por allí. ¿Puedes buscar uno por mí? Te daré la recompensa apropiada. ¿Qué te parece? Ya, dale. Está bien. Gracias. No tenía ni idea de qué hacer, de verdad. Misión aceptada número 3. Adquirir un shochu de Mori Ranmaru. Shochu. Suena como una bebida. Dice... Claro, pero no está tan normalizado porque, claro, ves Japón anime Akihabara. Ah, claro, también, pues, ¿no? Claro, pero como digo, pues, ¿no? Casi en la mayoría de países hay este aspecto de criminalidad que conviven incluso con la misma sociedad y que, entre comillas, pues, no se podría considerar normal. Pero jamás este tipo de temas pueden tomarse de esa forma, siendo que la sociedad o el gobierno, en caso, estaría aceptando que han fallado el poder controlar lo que sería el territorio que manejan, pues. Y pues por eso mismo es que todavía es categorizado como lo que es, ¿no? A ver... Dice, shochu, ¿qué es shochu? Voy a buscarlo acá en el Google. A ver. ¿Qué mierda es shochu? Oh, bebida, dice. Ok, dice, el shochu es una bebida alcohólica de Japón, comúnmente destilada de cebada, boniato o arroz. Típicamente posee una gradación alcohólica del 25%. Ok, vale, yo no sé demasiado de alcohol o de bebidas alcohólicas en general. Realmente no soy una persona que bebe para nada y pues no tengo idea. Pero es una bebida alcohólica. A ver, Rivera, no, ir al pueblo. Y residencia de Dojima no creo que haya nadie importante por aquí, pues, ¿no? Nunca aparece ningún NPC importante por acá. No, siempre está la señora esta. Ok, bueno, vamos entonces. No. Vamos a ir al instituto a regresar. Creo que vamos a pasar tiempo. A ver, ¿con quién podríamos pasar tiempo? Dice, qué bien se siente 5 minutos de agua fría recorriendo la espalda. Sí está haciendo mucho calor por allá, Jason. Por acá ya habían reportado oficialmente que terminaba el verano, pero es que el verano es hasta mediados de julio incluso, entonces nada que ver, hermano. A ver, dice... más si eres mujer y más aún si es bonita. Ok. Es que por eso Estados Unidos es más sincero, que pone este tema visible en sus juegos y contenido. Ok, como por ejemplo Japón es un país muy arraigado a lo que vendría a ser el honor. Creo que exponer demasiado este tipo de cosas sería como que promocionarse de una mala manera, ¿no? Entonces, por el sentido del honor que tienen, les daría sumamente vergüenza que el mundo entero se entere en general de las cosas que suceden en el bajo mundo en el país, pues, ¿no? Debe ser por ese lado, tal vez. A ver.
Uh-huh. Ok, Daisuke. ¿Cómo tienes a Ajá. Sientes que tu relación con Daisuke se estrechará pronto. Ok, vale. Tiene buen rato desde la última vez que subimos el nivel con los muchachos estos del club de deportes. Entonces, sí, vamos a entrenar con ellos. Ok. Dice, Dancho, dijiste que el domingo te pintaba stream. Podríamos jugar VR Chat o el Fortnite que tenemos pendiente. Ah, dale, podríamos jugar VR Chat. Aunque VR Chat no creo. Tal vez Fortnite. Creo que tendría más ganas de jugar Fortnite. Y después vería el tema del VR Chat. Porque tengo que descargarlo y todo ese tema también, pues, ¿no? Güey, de media, los directores de animación terminan en casos de pedofilia. De media. Bueno, eso sí no estoy muy enterado, pues. Digo, repito, no consumo demasiado o muy poco o nada de anime. Porque lo último que vi literalmente es Dragon Ball Daima, que ni siquiera lo he terminado de ver, ya terminó. Ni siquiera tengo ganas tampoco como de terminar de verlo, pero pues en algún momento se me va a antojar terminar de verlo. Y anteriormente a lo que vi Dragon Ball Daima fue literalmente el final de Shingeki, que ya ha sido como un año y medio, más o menos, desde que terminó Shingeki. Y pues no he visto más. Es que la verdad no consumo casi nada o nada de anime. En general no soy... O sea, me gusta sí, pero no soy tan fan de andar sentado y viendo algo. Por eso es que no soy muy cinéfilo tampoco. No soy muy cinéfilo precisamente porque pues prefiero jugar algo que ver algo. Entonces va por ese lado. Me gusta más jugar que simplemente ver una película y así, ¿no? Dice, pista del Instituto Yasogami. Has ido al entrenamiento de fútbol. Ok, tu diligencia ha aumentado. Oh, mira, una minita nueva que no había visto antes. Ah, de repente es la misma minita esta que andaba enamorado del bro, pues, ¿no? Profesor de educación física. ¿Estamos todos? Buenas noticias, chicos. Ahora tendrán encargada. ¿Por qué un profesor de educación física necesitaría una encargada de su clase? Ya no tendrán que hacer turnos para ocuparse de todo. Ya me darán luego las gracias. Ah, ok. Ok, supongo. Venga, preséntate. A ver. I, Ebihara. Oh, mira, tiene retrato incluido y todo. Ok, eso es extraño. Alumna, soy Ai Ebihara. Ok. Ok. Profesor de educación física. Genial, te dejo el resto a ti, me voy a casa. Precisamente entonces es por eso, porque el profesor quiere lavarse las manos e irse temprano a su casa. Por eso es que ha puesto una encargada. Dice, literal, son una red de trata de menores, a la verga. Y me dicen de honor. Bueno, pues pues qué te puedo decir, yo no estoy enterado demasiado del tema, entonces pues no puedo decir mucho. Porque si empiezo a decir cosas de los que no tengo ni idea, pues no tengo idea. Pero pues de repente sí seguramente tiene la industria de la animación, supongo, este tipo de cosas. Pero una vez más, no tengo mucha idea, entonces pues no podría decir de más. Dice, lo descargas en Steam fácilmente, pero sí, tenemos unas partidas pendientes. Ah, dale, entonces sin ningún problema podemos jugar el domingo Fortnite. Que por cierto, observador, si es que quieres, pues también podríamos jugar con Jason. Y si quiere jugar Sama también, pues podríamos armar ahí el squad. Dice, por dentro les faltó una trilogía de Fallout en Japón. Ah, bueno, con eso ya tendría más que ver el lore de Fallout, pues, ¿no? Bueno, yo personalmente no sé si en el lore de Fallout en algún momento se menciona Japón. Lo único de Japón que he visto en Fallout fue en el DLC
de Mothership de Fallout 3, porque literalmente hay un samurái en la nave secuestrado, pero pues más no sé. No sé si bombas cayeron también en Japón y así, y pues no sé cómo sería un Fallout en Japón. Dice, genial, te dejo el resto a ti, me voy a casa. Y pues típico profesor que se lava las manos. What? Se los diré bien clarito, dice. No pienso mover ni un dedo por el equipo. Y entonces, ¿por qué estás aquí? Ni muerto se me ocurriría vigilar a un grupo de tíos sudorosos. Ok, es válido, es válido. ¿Qué? Entonces, ¿para qué? Supongo que lo está haciendo por notas, pues, ¿no? He faltado mucho a clase, pero me dejan pasar de cursos y me encargo de un equipo. Justamente, precisamente, ¿no? Por notas. De todas formas, no esperen que haga nada. No tengo previsto ni venir. Pero si no vienes, no te van a otorgar notas, las notas que quieres. Bueno, Bye. ya nos veremos. ¿O no? Ok. ¿A qué ha venido eso? Dice. En fin, parece que la jefa ahí no nos va a hacer la colada. Pues, ¿quién sabe a qué se refiere con colada? ¿La jefa? Ni que fuera diferente a nosotros. Por cierto, sí es re simp llamarle jefa a alguien que apenas has visto unos cuantos minutos. Tío, déjame fantasear un poco, ¿vale? Ah, mira, justamente. Súper simp. Los futbolistas siguen hablando sobre Ai Ebihara. Daisuke, ¿tú le entrarías la caña a una chica como Ai? Dice, ni en 1.000.000 de años. ¿Qué dice? Yes, juego Left 4 Dead. Es broma, güey. Me refiero a que 2 bombas en Japón y pues que les faltó una tercera. Para que ya dejen las lolis en paz. Yo también tengo el Left 4 Dead ahí, pero no lo tengo instalado, la verdad. De hecho, me costó como $1, creo que el Left 4 Dead 2. Aunque no lo juego, la verdad. Bueno, en general no juego en PC, pues, ¿no? Ustedes saben. Ni en 1.000.000 de años, dice. Ok. ¿En serio? A ver, está fatal de lo suyo, pero hay que reconocer que está tremenda. Ok. Pues, Girls annoy me. Estaba guapilla la niña, pero pues ya, ¿no? Las chicas me caen mal, dice. Ok, ¿por qué le caen mal las chicas? Súper fuera de lugar el comentario, pero pues quién sabe por qué. ¿En serio? ¿Y los chicos? ¿No saliste con alguien hace unos años? Ah, entonces seguro habrá quedado re traumado el bro, pobrecito. Ah, ya lo pillo. Ahora tienes el listón muy alto, ¿eh? No, debió haber quedado súper traumado, seguro. Mola ser popular y ligar con cualquier chica que se te antoje. Los tíos del montón no podemos aspirar a tanto, dice. Y es que es precisamente por esas razones que son sims. Y es precisamente por esas razones que les va mal también. Dice... toma agua. Bien la respuesta más homo de Daisuke. Ah, claro, sí, pues, ¿no? Pero, pues, debe tener sus razones. O sea, socialmente quedas así, pues, ¿no? Súper gay. Pero, pues, debe tener sus razones, supongo. Dice, ¿qué más da? Además, los mismos del equipo acaban de responder de que Daisuke salió con una chica anteriormente. Por eso digo, y estaba bromeando, de que lo más seguro es que de que haya quedado súper traumado. Dice, ¿qué más da? Las chicas son un peñazo. ¿A que sí? Ah, no me metas en lo tuyo, mi bro. No presumas tanto, dice. Mentira. Mentira. Porque las chicas
pueden ser muy muy buena onda con uno, pero también pueden ser muy muy jodidas con uno. Entonces, mentira. Quizás no soy muy paciente. Ah, mira, esa respuesta me da un poquito de contexto incluso. Entonces, eso quiere decir que no le fue muy muy bien. Y por eso digo, debió haber quedado súper súper traumado el Daisuke. Pasó de un desacuerdo a misógino. Así es cierto, ¿no? De un extremo a otro. Dice, si una chica me trauma, quiero que venga una segunda que me traume el doble. Sí, pero con chichota, dice. Una talla más acorde al nivel del trauma. Exacto. Dice, Daisuke parece algo confundido. Probablemente lo esté. Las chicas no me dirigen la palabra. Pero ¿cómo que no? Si en el arco anterior del vínculo social vino una chica exclusivamente a la clase para ver a Daisuke. Y este bro no le hacía caso, pues, ¿no? Dice, las chicas no me dirigen la palabra. Eso es mentira, por cierto. Pero me piden que salga con ellas cada 2x3. ¿Saben algo de mí? Bueno, las chicas tienen este aspecto de que siempre andan de chismosas. Y que si a alguien les interesa, pues tratan de descubrir todo acerca de ti. Preguntando por ti, obviamente. Pero supongo que se le hace extraño a Daisuke tal vez de que no lleguen directamente con él. Tal vez eso es a lo que se refiere, o creo que es a lo que se refiere. A ver, vamos a leer una vez más. Las chicas no me dirigen la palabra, pero me piden que salga... Ah, ok, vale. Entonces Daisuke se refiere a que le dicen para salir, pero no conversan nunca con él. O sea, solo lo ven como un potencial romance, ¿no? Y nunca conversan con él, tal vez. Bueno, previamente a que le digan para salir con él, pues, ¿no? Ah, ok, vale. Entonces eso es lo que le pasa a Daisuke. Que es que lo ven nada más como, por ejemplo, cuando las chicas se quejan de que nada más las ven como objetos sexuales, pues, ¿no? Eso es literalmente lo que le está pasando a Daisuke ahorita mismo. Dice que sé de ti que estás bien pendejo. Que entendemos de Daisuke que por poco come pija porque el altísimo se lo impide. No es por eso. O sea, repito, ¿no? Le está pasando lo mismo que a las chicas cuando las ven solamente como objetos sexuales. Le está pasando lo mismo a él, pero a la inversa. Es básicamente, ¿no? ¿Han acabado? Hacemos lo mismo que el otro día, un rato más de entrenamiento y después limpiamos. Supongo. Vale, dice. Los dos están dispuestos a echarte una mano con el entrenamiento. Bueno, como la última vez también. Sientes que tu relación con Daisuke y Ko se ha fortalecido. Ok. Subimos de nivel entonces con el arcano. Oh, de nivel 4 ya, what the fuck. ¿Tan rápido ya ha pasado? Que por cierto, mira, cada vez que subimos de nivel, un vínculo social en persona es como en Fallout, ¿no? Cuando se llega a la máxima afinidad con los compañeros, pues literalmente te dan un perk. Literalmente es igual que en Fallout. Te dan un perk. ¿Qué dice? Es que no funciona así, bro. No, pero yo creo que incluso es válido porque, por ejemplo, si las chicas, por ejemplo, tienen todo el derecho de quejarse de que las ven como objetos sexuales, creo que también sería válido del otro lado de la carta, pues, por decirlo de una forma, ¿no?
Porque sería muy hipócrita también que este tipo de cosas pasaran. Pero de que pasan, sí pasan, por supuesto. Fijo a Daisuke se le moja la canoa. Puede ser también, pues, ¿no? Puede ser, claro está, pero pues, hasta que no se anuncie elocuentemente, pues, queda como especulación nada más. Dice, el vínculo social compañeros deportistas ha alcanzado el nivel 4. Tu poder, ajá, sí, es lo mismo. Después del entrenamiento, limpian y vuelven a casa. Ok, entonces con eso terminamos de subir de nivel el arcano del club de deportes. Ah, mira, Dojima. Hola. Hoy he salido a comprar, he dejado la nevera llena de comida. Oye, ¿podemos hablar? Vas mucho por el Junes. Voy de vez en cuando para visitar a los muchachos y para meternos en el mundo de la TV, pero no mucho, realmente. Mucho. No hay respuesta intermedia aquí. Bueno, no sé qué responder. Pues no sé, hermano, ¿qué te puedo decir? No quiero prohibirte que vayas. El idiota de Adachi desaparece cada 2x3. ¿Qué mierda es Adachi? Me da que es para ir al Yunes a gandulear. ¿Quién carajos es Adachi? Si lo ves alguna vez por allí, seguro que se está escaqueando al trabajo. Adachi es el que trabaja con él. Debe ser el bro que de vez en cuando aparece junto con él, supongo. Así que échale una buena bronca de mi parte, ¿vale? Bro, pero ¿por qué yo voy a ¿cómo se llama? ¿Por qué mierda yo me tengo que encargar de eso? Se supone que si es un profesional como tú, debe hacer bien su trabajo. Además es un agente. ¿Cómo carajos un menor de edad le va a dar órdenes o le va a decir qué hacer a un agente? What the fuck. Dice, yo me muero de felicidad si me ven como objeto sexual. Que me usen y me abandonen, dice, se pasa Jason, pero sí, yo tuve una relación así. Te destroza si te enamoras. ¿Amor? ¿Quién habló de amor? No, pues depende también de los acuerdos, ¿no? Pero si tú dices, pues, de que nada más te veían de esa forma, por supuesto que, bueno, y es que también no tendría sentido enamorarse de una persona que solamente te ve de esa forma, pues. Dice, ¿recuerdas haber visto a Adachi en la zona de restaurantes en alguna ocasión? Sí es cierto, ahora que lo recuerdo, creo que estamos con Yukiko en esa ocasión y apareció también. La próxima vez que vayas al Yunes deberías buscar a Adachi. ¿What? Ok. Es una misión un poco extraña, pero ok, supongo. Nanako. Una respuesta difícil. Nanako parece absorta en el concurso. Deberías dejarla tranquila. A ver. Le pides permiso a Nanako y cambias el canal a la predicción del tiempo. Ok, es jueves. Ok, estuvo nublado. Y como está Dojima hoy aquí dentro, supongo que no tengo oportunidad de poder salir a explorar de noche. Sí, ok, no. No hay como. Pero, a ver. El teléfono. Hola, soy Chie, ¿mañana tienes planes? ¿Por qué no nos metemos en la televisión? Ya sabes, para entrenar. Pero ya hemos entrenado un montón. ¿Has pensado en explorar el mundo de la tele mañana? No vamos a explorar el mundo de la tele. Vamos a aprovechar en que el arco todavía no comienza, el siguiente arco no comienza aún. Entonces vamos a subir de nivel los compañeros y así, ¿no? ¿Qué programa quieres ver? No voy a ver aún la tele. Dojima te ha dado esta estantería. No tienes nada que poner en ella. Ok, no se puede hacer nada todavía. Un sofá adecuado para sentarte a leer. Ahora mismo tienes un libro. A ver. Método de estudio.
Ok, solo hemos leído 2 libros. Día libre. Pesca para novatos, manual de oficina, día libre. Ok, creo que lo mejor que podría leer es este libro de aquí, ya que probablemente nos dé algún bonus para cuando tengamos días libres para poder aprovechar mejor nuestro tiempo en el juego. Entonces, pues sí, démosle. Dice, es que te la crees, güey. Esas mentiras después del coito se escuchan muy reales. Mi pobre observador dice, si se escuchan reales, al igual que las mías. Jeje, la vieja más confiable de decirles que son las más bonitas, existiendo... ¿Qué cosa? Sweetie Fox, no sé qué sea eso. Tenía planes, pero por si se trata de ti, Chie, no tengo ningún plan. Jaja, el observador sí le sabe. Esa Chie nos llama hasta un día antes incluso para hacer planes, lo cual está bien. De hecho, es una muy buena señal llamarte al menos un día antes para hacer planes. Lo cual significa respeto por el tiempo de uno. Dice, empiezas a leer Día Libre. La historia trata sobre un profesor pusilánime. Pusilánime. O sea, sí he escuchado la palabra, pero no sé qué mierda significa. A ver, ¿qué mierda pusilánime? Hasta suena chistosa la palabra. ¿Qué mierda significa pusilánime? A ver. ¿Qué significa pusilánime? A ver, dice... Dicho de una persona, falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. O sea, una persona cobarde. La historia trata sobre un profesor pusilánime, o sea, cobarde, que es incapaz de meter en vereda a sus alumnos. Meter en vereda. ¿Cómo vereda? ¿Cómo meter en vereda? What the fuck? ¿A qué se refiere con meter en vereda? Porque vereda es, pues, literal una vereda por donde la gente camina en la calle, ¿no? Pero no sé exactamente a qué se refiere. Y que, por supuesto, es una expresión española. Pero, pues, no la capto, sinceramente. Dice... Le dices que las quieres y se creen... que eso les sube el estrato. Es que las chicas tienen Bueno, ellas funcionan así, ¿no? Ellas son bastante como que persuadidas por el halago, pues. Y a las chicas les gusta mucho este tema de los halagos y así. El libro comienza con una historia en la que un profesor sumido en la desesperanza decide pasar a la acción. Ok, pues entonces no es tan pusilánime si es que decide pasar a la acción, ¿no? Te embarga la ternura. Todavía te queda por leer una parte de Día Libre. Decides reservarla para otro momento. Ok, nada mal. Hostia, tío, mi profesor es reverendo pusilánime. Con lo que no es mico con un fusil. Las clases han terminado por hoy. No tienes más remedio que esperar a que llueva otra noche. ¿Te acuerdas de que ahora trabajas a media jornada en la ludoteca? Puedes ir allí desde la parada del autobús. ¿Eso es cierto? Ah, mira, está Chie aquí al lado. Oye, ¿te apetece entrar en la tele? Siempre viene bien adquirir experiencia en combate real. Parece que Chie quiere entrar en la televisión. ¿Quieres avisar a tus amigos e ir en grupo? Hoy no. Ok. Ah, mira. El grupito del club de deportes. No hay nada que hacer, casi todos los días son iguales. Bueno, es un pueblito, que esperabas, hermano. Los pueblitos son así. Aunque, por ejemplo, en mi caso, yo que también vivo en un pueblito, la verdad es que me gusta lo simple que es la vida por acá. Aquí está la niña a la que tenemos que preguntarle. Tell me why you did it.
Dice, ¿qué clase de libros leo? De muchos géneros, pero reconozco que tengo muchos relacionados con animales. A esta niña le tenemos que preguntar sus aficiones, entonces pues, tal cual. Me gustan los cuentos y las novelas, pero prefiero los libros ilustrados y los de curiosidades de animales. Es muy divertido hojearlos, ¿no crees? Tras la pregunta, ha empezado a hablar sobre sus objetivos para el futuro. La escuchas con atención. ¿Has oído algo que podría ser útil? Deberías avisar a su admirador. Ok, entonces con eso ya cumplimos aquí y tenemos que regresar a quien nos dio la misión, porque literalmente andamos de chismosos. Andamos de chismosos. La misión es de andar de chismoso con la niña esta para avisarle al bro que le gusta. Que por cierto, no recuerdo siquiera cuál era. Pero uno de estos debe ser. ¿Eres tú? Uf, me alegro mucho de que... Ajá. Ah, no es él, supongo. ¿Qué dice? ¿Cómo? No puedo ir solo con Chien. No, incluso creo que en el juego sí puedes romancear a una de las chicas. Entonces sí ha de ser posible. Creo que nada más necesitas subirte la estadística tal vez. Dice, ¿sabes? Que la mejor es la solitaria del grupo. Son las más fieras. Eso en base claro al tono de piel de cartón para abajo. Está sola y ya. No, pero depende también de la personalidad pues de cada flaca, ¿no? Hay flacas que son así tímidas y tal. Y pues solitas porque no tienen habilidades sociales. Pues no se van a rodear de demasiada gente. ¿Cómo te ha ido en el examen? A mí bastante bien, supongo. No es el bro que me preguntó por la niña esta de la azotea. No recuerdo quién será. Vamos a buscarlo por acá un rato, a ver. Tell me what you did. Ahora que se han escapado, no es ella. Oh, mira, ahí está la minita esta de... que se supone que es la encargada del equipo. ¿Y tú? No es él. A ver, vamos a hablarle a la minita. ¿Qué quieres? Estoy ocupada. No me digan, hermanos. Se me acaba de ocurrir de que ella va a ser la siguiente a quien van a asesinar, huevón. O sea, literalmente estamos a punto de cambiar de un arco a otro. Nos introducen a un NPC, porque literalmente es un NPC que llegó de la nada al juego. Y como el asesino solamente targetea mujeres, pues ella es muy muy potencial para que sea protagonista del próximo arco. Y para que la desvivan también, claro está. Dice... pero, bueno, valoren la personalidad para la amistad. Las feas se merecen amigos. Es blanca y sola ataca a Stefan. No, ¿qué voy a atacar? Si en un ratito ya seguro la van a desvivir. La van a colgar ahí en la antena esta de TV. Las feas se merecen mi atención y mi cama, dice. Jason es más del que le entra a todo. Dice, proponerle salir. ¿Por qué le propondría salir? What the fuck? ¿Así de la nada? A ver, si no, vamos a darle en proponerle salir nada más para ver qué pasa. Contigo, dice. Ahí te está mirando atentamente. Se la está pensando, nos está evaluando. Como quieras. La próxima vez, sáltate las clases por la tarde. Nos iremos lejos. A la verga, entonces sí atracó. No, pues ya ¿cómo se llama? Ya ganamos, hermanos, ganamos, literal ganamos. Dice, no seas surgido, Jason, tenemos tecnología que te agenden la visita y llegue de noche. Sí es cierto. Qué cuento de atención. Oye, por cierto, ganamos, gente. Yo creí que me iba a hacer más falta estadística, que tengamos las estadísticas más altas, pero pues parece que resultó.
Aunque se me hacen muchos sospechosos de que haya dicho, ok, dale. así como así nada más. Dice, mientras sea mujer, le doy a lo que se mueva. Que se mueva es opcional. Estefan, todo exigente que viva. No, pero no se trata de ser exigente, sino de ser lógico incluso. Porque incluso aunque te den señales absurdas, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Por eso dijo que incluso es hasta extraño. Te puedes meter en problemas. Y no problemas menores, me refiero. Entonces siempre hay que ser, incluso en este tipo de casos, muy muy cautelosos con qué tipo de personas y específicamente en este caso con qué tipo de mujer te relacionas, pues, ¿no? Ok, a lo mejor deberías faltar a clase por variar, pero no puedes hacerlo a menos que tu nivel de coraje sea valiente. Ah, mira, ya saltó entonces. Ok, ya saltó. Necesitamos más estadística de coraje, supongo. Ok. Necesitamos un poco más de estadística nada más. Y claro, me resultaba extraño incluso de que el juego, ok, así nada más, de la nada, pero claramente nos exige un poco de estadística, pues, ¿no? Para poder salir con ella. Ok, seguimos buscando al bro que me dijo que investigara de la flaca esta que está en la azotea. Que no tengo idea de dónde esté, por cierto. Aunque ahora que lo recuerdo, creo que ese mismo bro está en nuestro salón. ¿Qué ganas tengo? Ok. Ok, nada interesante. Y bueno, creo que sí es el bro que está en nuestro salón. ¿Qué dice? Mejor la muertita más apretadita. Ya, pero ese imaginario es un juego, relaja el cora. No, pero incluso, bueno, claro, incluso aunque sea imaginario, de todas formas aplica, pues, ¿no? Es que yo soy muy analítico, pues. Y ¿cómo se llama? Siempre me gusta analizar todo tipo de puntos, incluso en los juegos. Entonces por eso es que me tardo un poquito en decidir cosas también. Ok, vamos a seguir al ¿cómo se llama? Y me gusta analizar todo tipo de escenarios, la verdad. Vamos al salón. Aquí al salón que está... Bueno, nuestro salón, pues, ¿no? Porque si no me equivoco, aquí debe estar el bro que nos pidió que investigásemos a la flaca esta de la azotea. ¿Dónde está este huevón? ¿Eres tú? No es él. Eres tú, debe ser tú, pues, ¿no? No eres tú, ¿dónde mierda está entonces? What the fuck? ¿Quién es entonces? Tell me why. Tell me. No está. Ok, a ver, voy a checar en misión. Ok, la chica de la azotea. Aquí dice petición de un alumno de tu clase. Averigua las aficiones de la chica de la azotea. Ok, de mi clase, pero no hay nadie en el salón. Ok, es acá. Pero es que no hay nadie aquí, hermano. Solamente está la chica esta y los otros dos bros. Y bueno, está Chie ahí. Pues... Por fin, no. No. Ok, ¿se habrá bugueado la misión esta? O de repente se necesita un día específico para que el NPC spawnee acá para poder completar la misión.
Dice, porque si fuera el prota me preocuparía de mi cabello blanco. Sí es cierto, ¿no? El prota es canoso literalmente. Es canoso. Que por cierto, hay parte de mi familia en donde unos primos míos son canosos así. O sea que siendo jóvenes, desde muy jóvenes, probablemente a partir de los 15 años aproximadamente, les empezaron a salir canas. O sea, la pigmentación de su cabello literal se caía. Y son canosos por genes, por genética. Y está muy raro eso, ¿eh? Y, o sea, uno se pondría a pensar de que tal vez sería este factor del vitiligo, por ejemplo. Pero ellos no tienen vitiligo, simplemente la pigmentación del cabello no les duró demasiado. Y precisamente por eso es que son canosos. No tienen completamente el cabello blanco, pero sí tienen bastantes. Es incluso como si hubiesen ido a la peluquería y hubieran pedido que el barbero, la peluquera, etcétera, les hiciera de esos rayitos blancos. O sea que literalmente le tiñan el cabello de blanco. Y así tal cual se ven. Pero es natural, pues, ¿no? Ya te digo que no es una señal muy saludable. Y ese peinado basado y miope quiere pelea. Pero no sé, pues, ¿no? La misión esta... ¿cómo se llama? No sé qué pasó, la verdad. Tal vez el NPC saldría en un día en específico. Ah, que por cierto, si no tenemos... no, pero este es otro día, ¿no? Tengo que investigar en la parte de afuera. También tenemos que salir del instituto, entonces. Edificio de prácticas. A ver, vamos a investigar la parte de afuera. Como este es otro día, entonces pues pueden haber cosas interesantes por acá también. Pero... mira, es Mary. A ver. Huh? Anda, si estás aquí. Oye, hoy quiero ir a un sitio. Parece que Mary quiere ir a alguna parte. ¿Sientes que tu relación con Mary no se va a fortalecer aún? Bueno, no es prioridad Mary, entonces por ahora. Ahora vamos a buscar otras cosas. A ver qué hay aquí. Comprensión, ok. Hoy no. Ok, las estadísticas que quiero subir ahora es la comprensión, sí, pero también el coraje. ¿Qué? A ver, espérame. ¿Qué dice la niña? Le pedí a Dios que me dejase casarme con el chico que quiero. What the fuck? Ok. ¿Tú quieres a alguien? Pues a mucha gente. A mucha gente. ¿Qué? Los adultos son muy injustos, dicen. No especificó de qué manera querer, pues, eso sí. Podría venir a ser también la misión del zorrito este. Entonces creo que lo más importante que tendría que hacer por ahora sería checar la misión esta del zorrito. Santuario, calle Comercial Sur, salir. Ok, vamos al Yunes ahorita, que no creo que haya nada nuevo, sinceramente, pero puede ser. Dice, siendo menor, se pega tiros en la cabeza. Ah, bueno, esos son los protagonistas de Persona 3, pues, ¿no? Serían todos incluso. Mary, mi segunda debilidad. Sí estaba bien bonita la Mary, ¿no? Dice, en fin, si lo tomamos literal, no podemos reírnos. Es un chicuelo perturbado. No se trata de eso. Solo que... Oh, mira, ahí está el compañero de Dojima, huevón. No, o sea, no se trata de tomarlo literal. Es solo que como siempre está en mí, ¿cómo se llama? Ver todos los escenarios. Es que me gusta ser muy, muy estratega. Y siempre he jugado los jueguitos así, entonces
Más que todo es esta mentalidad para jugar jueguitos, para no cometer errores y así. Pero, por supuesto que van a pasar. Pero es nada más para estadísticamente evitar los menos errores posibles. Para jugar de una manera... de la manera más óptima que yo pueda jugar, claro está. A ver, dice... Ama de casa quisquillosa. Ok. Ok, nada nuevo. Y supongo que nada nuevo contigo también. Tú, a ver. Oh, Adachi. Ah, eres tú. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas ayuda? Me manda Dojima. ¿En serio, Dojima? this sucks. Bueno, pues estoy trabajando. Es fácil investigar aquí con tanta gente pululando. Pululando. ¿Qué es esa expresión, hermano? No tengo idea que sea pululando, pero me imagino que debe ser gente perdiendo el tiempo, tal vez. Dice, entonces estamos de acuerdo que la albina es hasta muertita, está bonita. Y lo más seguro es que sí, pues, ¿no? Que se la vayan a papear en el arco que viene. Y pues ya no... ¿Para qué nos encariñamos con ella? Es fácil investigar aquí con tanta gente pululando. Me imagino que pululando significa perder el tiempo, tal vez, ¿no? En verano hace fresco y en invierno se está bien. Ok. Es buen sitio para... Oops. Vale, creo que ya he dicho bastante. Pero el centro comercial, un buen lugar para investigar. Supongo que podrías entrevistar gente así tal vez, ¿no? Pasarles qué sé yo, una que otra formulario para llenar de información y así, pero pues más que todo generar base de datos, supongo que podría ayudar bastante en investigación. Dice, parece que Adachi está holgazaneando. Ok. Me quedaré un rato contigo. No tengo más preguntas. No, pues no sé. No, pues no sé qué darle. No tengo más preguntas. Pero es que Dojima me envió. A ver, vamos a ver qué pasa si le digo, me quedaré un rato contigo. Eso suena rarísimo. Oh, me quedaré un rato contigo es pasar la tarde con Adachi. Oh, mierda, yo quería hacer la misión del zorrito, huevón. Fuck, ¿qué haces aquí? ¿Matar el tiempo? Vivir en el quinto pino es un rollazo. No hay nada que hacer por acá. No se parece ni de lejos a la ciudad. No quise hacer esta mierda, la verdad. Quise ir a hacer la misión del zorrito, huevón. No sé, está tan mal, supongo. Oh, yeah? Pero tú también eres de ciudad, ¿no? Que yo sea de ciudad no tiene nada que ver con que esté de acuerdo con lo que digas. No necesariamente. Dice, yo media me pregunta, le digo si es influencer y cuando me da mi iPhone. Ga. No, es que como va bien vestido, incluso no parece que fuese agente, sino parece que fuese oficinista y así, ¿no? Bueno, ya te darás cuenta, el pueblo este es un muermo. ¡Muermo! ¿Qué dice? Dejo solo la mina por ese mamón. Sí es cierto, pues. No, pero yo creía que ¿cómo se llama? Que se refería a que le iban a preguntar más cosas, pero no a pasar tiempo con él. La puta madre. ¿Qué mierda es muermo? A ver. Dice, muermo puede referirse a una enfermedad de los équidos o a una expresión coloquial. Sí, pero ¿qué significa la expresión coloquial? Pues, puta madre. Muermo como expresión coloquial. Persona o cosa tediosa y aburrida. Estado aburrido. Adormecimiento. Bueno, supongo que se refiere que es aburrido. Vale. Ok, no le gusta el pueblito, supongo. Y él viene de afuera también, dice.
Con decirte que mi primera misión aquí fue perseguir a un gato. Bueno, supongo que no ha de ser la mejor de los encargos que te pueden mandar como agente, pues, ¿no? Me puse el traje perdido y encima no me quisieron pagar la tintorería. ¿Ok? Después hice de mediador en una disputa de una pareja de casados. Es increíble que me metan a la policía en esas cosas. ¿Eso es cierto? Adachi no parece estar contento con la vida en el campo. Eso es cierto. Parece que no le gusta vivir por acá. Pero últimamente la cosa se ha puesto más peligrosa, así que no puedo relajarme. Bueno, eso es cierto también. Sabes que estamos con un caso, ¿no? Aún no se ha resuelto. Los jefazos no tienen ni idea de por dónde tirar. No paran de cambiar el procedimiento sobre la marcha. Es que las pistas también no son del todo claras, pues, ¿no? Sorry! Uy, espero que lo que te he dicho no te esté poniendo nervioso. No, para nada. No tienes nada que temer. La policía se encarga. Ok, sientes que Adachi se preocupa por ti. Pues supongo es un agente. Sientes que entiendes un poco mejor a Adachi. Oh, es un confidente también. Es un vínculo social. No tenía idea, huevón. I am thou and thou are I. Ok. Dice... Yo si fuera el prota te digo, sabes que voy a ir a escribir a un libro donde diga lo poco que me importa la vida de Adachi y te lo entrego como bestseller. Y es que sí es cierto, pues no creo que incluso el personaje menos interesante del todo el juego podría ser Adachi y la nena esta, la chica que está en la orquesta de música de la escuela. El bufón. Oh, ok, él es el Joker entonces. Él tiene el arcano Joker. Well, you know... Bueno, es hora de que vuelva al trabajo. Ok. Oh, ¿qué pasó? What the fuck? ¿Y por qué se está escondiendo? Y de una señorita iba a decir, ¿de una señora? De una señora mayor. Uf, por poco. Parece que Adachi no quiere cruzarse con esa anciana. Ok. See ya. Mejor me marcho, tú deberías hacer lo mismo. No le digas a Dojima que he estado en el Junes, ¿vale? Pues no te prometo nada. Se supone que yo vengo a vigilarte aquí y Dojima quiere que te vigile. ¿Ves cómo Adachi vuelve al trabajo y te marchas a casa? Ok. Un poco extraño esa última escena. Young men recklessly riding their motorcycles, disturbing the peace of a quiet rural town. Oh, mira, Disturbing the Peace. Disturbing the Peace es una canción, si no me equivoco, de Persona. No sé si es del 3 o del 4. Supongo que es una referencia, ¿no? Pero creo que es del 3 o del 4. No estoy seguro. Dice, me inspiras, Adachi. Ya sé que no quiero ser en la vida escondiéndose de las abuelas. No, pero está un poco raro. No entendí esa escena del todo. Ok, jóvenes moteros conduciendo sin respeto por los demás y alterando la paz de un tranquilo pueblo rural. Ah, mira, es justamente lo que está pasando aquí en el pueblito donde yo vivo también. Mucha gente que vive, que anda en motos y que pues no son del todo los mejores conductores con la mejor conciencia vial, pues, ¿no? Our special report took a turn for the violent when one of the apparent leaders attacked the camera crew. Ok, ¿y eso por qué? The hell are you punks doing here? Oh, mira, ese es el bro que aparece en el intro. ¿Y por qué le censuran la cara? What the fuck? Oye, y tiene el uniforme de la escuela también. Joven delincuente. ¿Qué hacen aquí? Panolis. ¿Qué dice? Es una parte de la canción, claro, pues, ¿no? De los ladrones de corazones en el 5. Disturbing the Peace es de Persona 5. Bueno, yo jugué el original. Entonces,
pudo haber salido en Royal. Y como yo no he jugado Royal, pues no tengo idea, la verdad. Entonces yo creía que por eso era del 4 o del 3. That voice. Esa voz. Oh, reconoce Dojima la voz. Esto no es ningún espectáculo. Que les den, dice. Voy por agua. Dale, observador. Yo también tengo mi agüita aquí. Vamos a aprovechar ahora que me has hecho acordar. Para tomar un poquito. Ok. Ajá. Still up to the same ¿Sigue old siendo las tricks. suyas? Ah, parece que lo conoce Dojima. Do you know him, Dad? Well, I know him through work. Oh, lo conoce por el trabajo. Pero si es un estudiante, ¿cómo lo puede conocer? His name's Kanji Tatsumi. Okay. He's quite a handful. He's been crushing biker gangs in the area since middle school. Oh, es de él entonces los que estaban hablando en la escuela. But I thought he'd got into a high school and started attending class. Ok. Man, that blur sure is pointless. It's completely obvious who it is. Bueno, pero pues es formalidades, es menor de edad. The guy's family runs a historic textile shop. Oh, ok. I think what happened was he crushed the local bikers all by himself because the noise kept his mother up at night. Ok. It's a nice gesture, but he's way too violent. Eso sí At es this cierto, rate, his pues, mother ¿no? will have to apologize again. Y pues por el mismo ruido al parecer se terminó uniendo él mismo también. Oh, the weather report's showing on the bottom. It's going to rain tomorrow. ¿Qué dice? Abajo aparece el informe del tiempo. Dice que mañana va a llover. Oh, creí que ya I'll estamos make sure to hang the en laundry sábado. inside the house. Tenderé la ropa dentro para que no se nos moje. Ok. 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 Hoy es día en donde se activa el nuevo arco pues, Whoa, del juego. It started raining. I guess the weather report was right. Ok. That means the show's probably gonna be on tonight. Ajá, claramente. I hope we don't see anyone. Lo más probable es que vayásemos a ver a alguien. Bueno, pues porque si no, el juego ya hubiese terminado también. Yeah, that'd be best. But if we do, maybe we'll see some kind of clue that can point us toward the killer. Eso es cierto. Well, everyone, don't forget to check your TV tonight. Bueno, pues a checar el canal Got it? ahora más tarde entonces. Parece que esta noche también va a llover. ¿Qué verás hoy en el canal de medianoche? Ok, entonces hoy veremos el principio del nuevo arco. What the fuck? Welcome home, big bro. ¿Por qué vine de frente a casa? Banda de moteros, qué guay suena. ¿Le pides permiso? Ok. Ok, pero ¿por qué estoy aquí ya? A ver. Tienes que volver a tu habitación para ver el canal de medianoche. Oye, pero el juego se ha saltado todo el horario de la tarde. ¿Por qué? Bueno, pues ni modo. Bueno, vamos a guardar la partida. Oh, mira, un bot. Vamos a darle biri biri bam bam a la burger. Ok. A la verga. Ok. Vale. Ok, entonces vamos a ver. Hacía mucho que no llovía toda la noche como lo estaba haciendo hoy. Deberías ver el canal de medianoche. Vamos. A ver. Que por cierto, pues, que sea cinemática, pues, ¿no? Esta noche llueve.
¿Aparecerá algo en la tele? Es lo más probable. A ver. Se vislumbra una silueta. No me digas que es el mismo bro este que es el motero, pues. Pues parece que sí, ¿no? Al parecer sí es. Qué raro, pero no es una mujer. Entonces no solo targetea mujeres. Se vislumbra una silueta. Tiene pinta de ser un hombre. Parece un estudiante de instituto. Ok. La imagen está desenfocada y cuesta mucho distinguir de quién se trata. Pero pues por la silueta e incluso por el cabello, pues me da a pensar de que es el motero del instituto. ¿Quieres llamar a Yosuke? Vamos a llamarlo ahora mismo. Volví. Oh, it's you. I was just about to call your cell. Justo acabamos de ver a quien apareció en la TV. Y lo más seguro es que sea el bro el motero, pues, ¿no? Tenía toda la pinta de que era ese bro por la silueta. Ah, eres tú, estaba a punto de llamarte. So what do you think? That was a guy, wasn't it? Ajá, era un bro. Y no una I wish I flaca. could tell what he looked like. Ojalá hubiera podido verlo bien. Let's get together and talk more about it tomorrow. Ok. Has colgado. Decides irte a dormir. Ok, supongo que esta vez no será una mujer. Aunque no han matado a nadie aún. We will now hold a meeting on our investigation of the serial kidnapping/murder case here in Inaba. Ok. Dude, take a breath. Oh, then does that make this place our special headquarters? Pues no vendría a ser un buen lugar, siendo que pues estamos al aire libre incluso, y que gente que puede pasar al lado de nosotros o que se siente al lado de nosotros puede escuchar absolutamente todo lo que estamos hablando. Y está súper extraño eso. Pero pues ni modo. Yes, exactly. Nicely put, Yukiko. Ok. Special headquarters. That does have a nice ring to it. Que por cierto, ¿qué dice? Qué triste dejar solita a la Blanquita. Sí, es cierto, hay que ver para subirnos las estadísticas de esta. Y para ver de qué trata, pues, ¿no? Probablemente lo único que vaya a pasar es que vaya a ser así como que un vínculo social, pues, ¿no? ¿Y qué arcano será? Pues no tengo ni idea, la verdad. Pero los vínculos sociales más que todo sirven, pues, para que uno pueda acceder a los perks. Y para tener ventajas a la hora de fusionar personas, ¿no? Son niños, ¿quién les va a creer? Oh, bueno, eso es cierto, sí. Pero que niños se junten siempre a la misma hora, en el mismo lugar, a hablar de estas cosas, creo que de todas formas podría levantar un poco de sospecha, ¿no? Anyways, as for what was on last night. Por ejemplo, en Persona 5 era un poco más disimulado porque era literalmente en una avenida donde un montón de gente iba pasando. Entonces, pues no iba a ser como que tan obvio de lo que estaban hablando, ¿no? Y pues aquí literalmente están en un patio de comidas donde hay mesas alrededor y cualquiera puede literalmente escucharlos hablar. Dice el arcano del frutifantástico. Y ahí y cuando intentemos fusionar personas nos va a salir el ruidito de gemidos de Yamete Kudasai. Dice, en fin, pasando a lo de anoche. Ok.
Ok, ¿quién era? I saw it too. I couldn't get a good view of the person's face, but it was a guy, wasn't it? Sí, era un bro. Le dices a todo el mundo que viste a alguien que parecía un estudiante de instituto. So that's how I looked on TV. Así que así aparecía yo en la tele. Sí, así tal cual apareciste tú. Wait a moment. Didn't all the victims have one thing in common? That they were females with ties to the first incident? Ajá. Claro. That's what we thought. Sí, pero ahora es un bro, pero todavía no está descartada la teoría de que puede tener una cierta relación con el primer asesinato, pues. But we still don't know who exactly we saw. Ah, bueno, eso está más que claro, pues. Pero que tiene una relación, entonces, creo que es fijo. In my case, the image on the Midnight Channel changed after I was kidnapped, right? Más o menos, sí. Yeah, the screen got clear all of a sudden, and the program looked like some low-budget TV show. Ajá. Come to think of it, maybe Teddy was right. Maybe we were seeing the other Yukiko from that world. Es lo más probable, sí. But last night, we couldn't clearly see whoever it was. Ajá. Could that mean he isn't inside the TV yet? Ok, podría ser, porque por ejemplo, si estuviese dentro de la tele ya seríamos capaces tal vez de poder verlo, y como aún no está dentro todavía, por eso es que se ve borrosa la proyección, supongo. Dice, en el 3 tenían una base solo para eso y tenían vigilancia y base de datos sobre los arcanos, pero déjame permear por la ficción. Ah, bueno, en el 3 yo jugué el intro nada más del 3, si no me equivoco. Tienen sí. Ah, no, pero son estudiantes. Pero estos estudiantes viven en la escuela, si es que no me equivoco, porque hay como que dormitorios, ¿verdad? Creo que tienen dormitorios, creo que eso era. Y todos los que viven en el dormitorio pues poco a poco son los que van siendo parte, pues, ¿no? Del team, del equipo. Eso es lo único que jugué del Persona 3 portable, que es la versión que yo jugué, la versión de PSP. Pero la versión de PSP no me gustó, sinceramente, entonces pues no continué jugándolo, la verdad. Por ahora no corre peligro. Por ahora no debe correr peligro, pero de todas formas hay que irnos moviendo, la verdad. Ajá. Tiene toda la pinta, dice. Dice, es decir, está claro que la máxima investigación que pueden hacer es de Wikipedia. Y ni tanto de Wikipedia, porque si nos ponemos a pensar, este juego está situado en 2011 y el acceso a internet no es tan libre como lo es ahora. No es tan fácil. If we can figure out who he is, can we prevent him from being taken? No, pero a contrarias de eso, pues literalmente tienen un Pokémon que sale de ellos, que literalmente representa sus almas y que pueden patear culos con esos Pokémones. Dice, si averiguamos de quién se trata, podremos evitar que lo secuestren. Es posible, pero ¿cómo tendríamos acceso a una persona que ni siquiera nos conoce y que ni siquiera tampoco sabemos quién es? Yeah, and if all goes well, we might catch the killer in the bargain. También es posible. But to do that, we need to know who the latest Midnight Channel star is. Como dice, el problema es que seguimos sin saber quién es el último protagonista del canal de medianoche. I hate to say it, but I guess we'll have to wait another night and see what happens. También, sí es cierto. Well, that means if my deductions are correct, though the image was hard to make out, and we can't say for sure who it was definitely a young male. Sí. But if that's the case, it goes entirely against our prior assumptions. Claro, entonces la regla de que solamente targetea
mujeres, pues sería descarte, ¿no? Y lo único que nos quedaría sería que tienen cierta forma, de una u otra forma, con el asesinato principal, pues una cierta conexión. Dice, Nazi ya estaba en carta, entonces usa mi Encarta para investigar. Si recuerdas Encarta, justamente iba a decir que no entiendo muy bien a qué te refieres. Dice, me despido aquí, caballeros. Dale, Jason, pues, no te preocupes. Dale, pues, ¿cuándo? El domingo. El domingo a ver si jugamos un rato, pues, al Fornite. Estaría bueno jugar al Fornite un rato, la verdad. Estaría bueno. Y bueno, pues, mi bro, gracias por haberte pasado por acá. Tenga una buena noche, que descanses. Buenas noches. Dice, de ser así, sin embargo, choca frontalmente con nuestras suposiciones anteriores. Eso es cierto. Since we cannot identify the person at this time, we have no choice but to wait and see what happens. Sí, es lo único que podemos hacer. That's exactly what we just said. Sí. Shut up! You're so funny, Chie. Se caga de risa Yukiko de lo tontita que es Chie. Oh no! My funny bone! Ok. Not again. Sí, totalmente. Buenas noches. Ok, listo. Buenas noches, Jason. Cuídate. Nos vemos el domingo, pues. Sorry. Ok. This is how Yukiko really is, huh? Who'd have thought? By the way, about that guy we saw, I get the feeling I've seen him before. Pues es el motero de las noticias, pues, ¿no? Pretty recently, too. Bastante reciente. Parece que Chie lo ha visto incluso. Dice, el programita de estudio que podía hacer viajes virtuales al Coliseo Romano, o a Egipto, o al Panteón griego. Oh, de eso no sabía, ¿eh? Oh, de eso no estaba enterado, mi bro. Búscalo tal vez si te acuerdas. A ver, déjame ver. ¿Cómo lo busco? ¿En carta? Creo que yo nunca me enteré de eso. A ver, déjame ver. Mi primera Encarta. A ver. Ah, esta plataforma. Ah, vale. Es que a mí nunca me tocó tampoco. A mí nunca me tocó esta plataforma educativa, pues, porque es una plataforma educativa, pues, ¿no? Sí sabía que existía como tal, pero a mí personalmente nunca me tocó en la escuela. De repente, en mi escuela no llegó, pues, ese formato, ¿no? Pues recuerdo que en mis clases de computación en la primaria, sí, pues, nada más abríamos el Paint de vez en cuando y uno que otro programa y pues eso era todo, la verdad. No recuerdo exactamente qué es lo que hacíamos en ¿cómo se llama? En clase de computación. Oh, you too? Yeah, I've been thinking the same thing since last night. Oh. Ok, parece que Yosuke también parece haberlo visto. Well, let's check the TV again tonight and think about it more tomorrow. Ok. Pero al parecer sí es el motero, pues, ¿no? Yukiko se sigue riendo de Chie. When are you gonna stop that, you crazy hyena? That's a good one, Chie. Ok. Dice, yo la tuve sin la escuela en el PC de la casa. Ah, ¿en serio? ¿Sí te tocó en...? Welcome back. De repente estaba instalado, ¿no? Venía instalado de defecto en algunas PCs, pues. No sabía que era un programa institucional. Sí, era un programa institucional, de hecho. En las escuelas
solían impartir clases incluso con esta plataforma. Que es una plataforma sumamente simple, pero de todas formas servía para poder introducir a los alumnos o a los niños en general en cuanto a la computación e informática, ¿no? Ok, Dojima está acá, lo cual significa que no puedo salir durante la noche. Ok, la banda de moteros. Ok, ¿qué día es hoy? Es domingo. Ok, mañana va a estar nublado también. Y bueno, supongo que como está Dojima aquí no podemos salir a explorar fuera. Ajá, ok. Vale, guardamos la partida aquí porque literalmente es el inicio del nuevo arco. Esta noche llueve. Deberías ver el canal de medianoche. Ok. Vamos, pues. Bueno, pues ahí investigaba. Oh, vale. ¿Cómo se llama? Por lo que supe, era una incluso muy buena plataforma. Siendo que era relativamente simple y podías buscar bastante buena información. Al menos de nivel académico, pues, ¿no? Que tal vez no era como que una super investigación y así. Pero lo poco que se podía encontrar o lo que había disponible, sí, era de bastante ayuda, realmente. Pero a mí, sinceramente, no me tocó personalmente, entonces no podría dar tanta fe de lo que estoy hablando. Pero por lo que he escuchado, al parecer sí, era una buena plataforma. Y los personajes de Persona 4 desarrollan su investigación. Sí es cierto, ¿no? Estaría bueno que hubiesen implementado algo como que... algo un poquito más sofisticado en cuanto al método de investigación, pero pues literalmente el método de investigación que tienen es charlarlo y plantear las situaciones y nada más es eso. Y pues y es que también son niños, pues, ¿no? Y no solamente son niños, sino que también están matando gente, entonces creo que muy poco podrían hacer los niños, aunque, por ejemplo, ¿no? Si fueran como en estos tiempos, sería muchísimo más fácil, claro está, por el internet, ¿no? Y creo que más fácil no es la palabra incluso, sino que sería más accesible poder tocar o tener acceso a muchísimo más de información. Ok, vamos a ver si es que... Bueno, ¿qué va a aparecer esta vez en el canal de medianoche? Ok, está dando puñetazos a la nada. Se vislumbra una silueta. La imagen está desenfocada. No, sí, este es fijo, es el motero, pues. Es fijo el motero. Y supongo que es a él quien tenemos que rescatar ahora. Pero tienes la impresión de haberlo visto antes. Yosuke, supongo. Did you see that? Sí lo vi. Es posible que sea Kanji Tatsumi. A la verga, de frente... Ah, sí, es cierto que Dojima nos dijo cómo se llamaba. Yeah, I think so too. Ok. I knew I saw him somewhere. It was on TV. He was on that special news report. Ajá, exactamente, desde ahí, pues, ¿no? He's one scary dude. He was even yelling at the camera to get bent. Oh, ¿sí gritó? Qué raro, no... El juego no reprodució ningún tipo de audio como para darse cuenta. Alright, so we finally have a lead. Let's all get together tomorrow, okay? Ajá, sí. Oh, I almost forgot. It's kind of off subject, but as long as you're on the line, mind if I ask something? Oh, ¿qué pasó? A ver. It's something I've been meaning to ask for a while. ¿Ah, sí? So, what do you think about Yukiko and Chie? Ok. I mean, let's not mince words. Which one's your type? Ah... Ok, esta es una conversación de bros, entonces. Literalmente, probablemente lo que me esté planteando aquí yo es que es... me está preguntando, ok, bro, ¿cuál de ellas te gusta? Como para saber a cuál no irle, pues, ¿no? Literalmente es una
Es una conversación de bros. Yo sería más de Yukiko, por ejemplo. Si es que tuviese que elegir a una chica. Pero si no forzosamente tuviese que elegir, pues diría que ninguna. Pero si tendría que elegir a ambas, está en la opción de ambas. No, yo diría que sí, que Yukiko es más mi tipo de flaca. Porque, por ejemplo, a Jason es quien le gustan este tipo de flacas que son así como que más expresivas, más agresivas incluso. O que en general solamente son más expresivas, elocuentes. Y a mí personalmente me gustan más las que son de perfil bajo. Entonces, pues Yukiko sí, por eso precisamente sería más mi tipo, ¿no? Dice, ¿sabías que una vez un mocho de ambos brazos y un ciego se peleaban mientras se peleaban? Un hombre grita apuesta por el que tiene revólver. En lo que escuchan, salen corriendo. Qué buen chiste, qué buen chiste. Y literalmente, pues, porque no había forma como, ¿no? Y, a ver, hablando de las chicas, pues sí tendría que elegir una, claro está. Más mi estilo es Yukiko. Oh, I had a feeling you'd say that. Ah, es mentira, ni siquiera había dado señales de eso. She's actually pretty interesting. I never knew she was like that. Ok. My image of her has changed completely, but I like her way better now. Ah, claro, es que antes era como que muy cohibida, pues, por todos estos problemas que tenía, supongo. Hey, but don't worry. This is just between you and me. Sí, es una plática de bros, claro está, ¿no? Okay, see you tomorrow. Yosuke ha colgado. Pero qué raro Yosuke que haga esa pregunta así de la nada y que pues no diga, ah, mira, así a mí también me gusta la otra, o algo así, ¿no? O probablemente a Yosuke también le gustaba Yukiko y se quedó helado cuando le dije que era mi tipo Yukiko. Real. A ver. The one who was on last night. It's that guy, right? Sí, es él. De hecho, ahora que sabemos que es él, podemos ubicarlo incluso en la escuela. Kanji Tatsumi, huh? You definitely didn't look like the social type. Ajá. Now there's an understatement. Isn't he really scary? Did you see the news special the other day? Yeah, I saw it. You mean the special on biker gangs? I watched it too. Ok. It wasn't like that when he was younger, though. You know him, Yukiko? Oh, lo conoce. But we haven't talked to each other in a long time. Ok. His family runs a textile shop and we've been a customer of theirs for many years. ¿Quién nos dijo ese dato? Ah, creo que fue Dojima, pues, ¿no? Y nosotros somos clientes suyos desde hace muchos años. So I speak with Kanji-kun's mother from time to time. Oh, ok. Vale. Oh, why don't we go there now? We might be able to talk to him in person. Puede ser. Sounds good. At the very least, we can ask if anything strange has come up lately. Ok. Aunque, por ejemplo, como el bro el motero, es quien apareció en el canal de medianoche, lo más seguro es que el asesino tenga la mira en él, huevón. Entonces sería sumamente peligroso acercarnos a él así de la nada. Y bueno, eso es viéndolo de una forma realista, pues, ¿no? Supongo que aquí con el juego lo pueden justificar de alguna u otra forma. ¿Qué dice? A ver. Dice, me gusta más el 5 porque tiene lógica lo de investigar, porque es una cadena de favores. Ah, claro, pues, ¿no? Él como Joker encuentra a la maestra y ella chantajea, le cuenta. Y van encontrando usualmente a las víctimas para entender la situación y usan el chat de los ladrones que reciben peticiones. Considero si lo intentaron que tuviera coherencia. Claro, pues, ¿no? Y justamente con esto era del tema de que si de la nada un grupo de estudiantes se acerca del quien el asesino tiene literalmente la mira porque ya apareció en el canal de medianoche, sería peligrosísimo, huevón, pero que es sumamente peligroso.
que se le acerquen así de la nada, pues, ¿no? Y de hecho, creo que si es que se le acercan, se estarían vendiendo aquí el grupo. Porque se sabría al toque de que la única razón por la que se están acercando a él es porque apareció en el canal de medianoche. Y sería sumamente peligroso. Pero una coartada que podrían tener es la conexión que dice Yukiko que tenía con el bro desde hace tiempo, y la conexión que tenía con los negocios que hacía con su familia, pues, ¿no? De textiles y así. Entonces, de ese lado, sería una forma muy segura de poder acercarse sin levantar demasiada sospecha, aunque la anterior persona en aparecer en el canal de medianoche fue precisamente Yukiko, pues, ¿no? Lo cual podría ser incluso, tal vez hasta más o sea, que podría exponer al grupo como tal. Entonces, tendrían que acercarse así como que muy por lo bajo, ¿no? O de alguna forma en que sea, no sé, no demasiado obvia tal vez. I wouldn't want to run into him in a dark alley, but I'm pretty sure he won't fly off the handle at his family's store. Y estos huevones piensan en ir incluso hasta All right, su then let's casa. get going. ¿En serio? ¿Van a ir a su Things get casa? rough, we're counting on you guys. Ok. Y claro, pues no, y fíjate que algo que yo había notado incluso desde el principio del juego era que eso mismo de la coherencia que dices, pues, ¿no? De que habían ciertos diálogos que estaban medio fuera del lugar y que estaban medio chistosos y así. Y también un poco del que tiene que ver cómo el juego se siente coherente dentro de su universo, pues, ¿no? Y de ahí en fuera eran las únicas pegas que yo le veía al juego, por ejemplo, ¿no? Y no, nada más, era lo único. Nada más la forma en cómo escribieron el juego. Es lo único, creo yo. Que no es muy grave, pero que sí como que rompe un poquito con la experiencia. Dice, deciden ir a la casa de Kanji Tatsumi para hablar con él. Oh, ¿en serio? ¿Van a ir? Hello. Oh, ¿él no es el motero o sí? Ah, Yuki-chan, it's so nice to see you. Ok. Well then, if you'll excuse me, ma'am. Oh, pero él también sale en el intro, ¿no? I'm sorry that I couldn't help more. Ok. It's all right. You've given me plenty to think about. Thank you. Ok. What's up with him? Weirdo. Never seen him before. Yo sí, lo he visto bastante en el intro. Se parece al prota del 3, pero con otra voz. Sí, cierto, se parece, ¿no? Nada más que el prota del 3 es más emo, se tapa un ojo, pues. Yuki-chan, you're as lovely as always. Creo que una de las cosas tal vez que no me gustó del todo, y bueno, no solamente pasa en este juego, sino también en el 5, es el tema de la intro, ¿no? El intro te spoilea literalmente los personajes. Y creo que eso también rompe un poquito con la experiencia. Aunque, por ejemplo, como en Persona 5, yo en primer lugar, como no tenía idea tampoco de cómo era la franquicia como tal, porque pues literalmente Persona 5 fue mi primer acercamiento con la franquicia, entonces pues no tenía idea de que este intro te mostraba los personajes del juego. Y pues
supongo que en primera instancia, pues uno ni en cuenta, porque yo nada más creía, ok, esto es la intro del juego, una intro bonita, ¿no? Y que literalmente no te iba a spoilear todos los personajes que iban a aparecer en el juego. Y pues, no sé, eso me hace pensar también que rompe un poquito con la inmersión, al menos para alguien que ya tiene un poco de experiencia con la franquicia tal, ¿no? Your features are starting to remind me of your mother when she was young. Creo que el misticismo que un juego puede tener es la mejor herramienta para enganchar a la gente. Entonces, de que te muestren todos los personajes principales en la intro, rompe con el misticismo como tal. Y un juego que precisamente se trata de la historia, de la trama, creo que incluso se está pegando a sí mismo. Es como si se estuviese pisando un pie al caminar. Pero no sé. Supongo que incluso ha de ser tradición mostrar en la intro todos los personajes. Pero pues, no sé, yo lo veo de esa forma. How can I help you today? Are you out shopping with your friends? No, venimos a Oh, sapear a su hijo. Well, actually... Hey, this scarf. I've Scarf, seen this somewhere before. bufanda. Huh? Oh, you're right. Where was that? Pero ¿cuál tela? Son muchas telas. Oh, it was that place inside the TV! ¿Dentro de la tele? That's right. That room with those faceless posters. Then it's that announcer's. Are you acquaintances of Miss Yamano? Oh, aquí pudo haber... But in the end, she said she only wanted the women's scarf. Supongo que fue justo cuando pasó lo de la infidelidad, supongo. ¿Qué dice? Relación en común, estamos confirmando poliamor. Sí es cierto, ahí todos ellos, porque Yukiko de repente por eso lo conocía, porque salió con él y literalmente es su ex. De hecho pidió un par, pero al final dijo que solo quería la de mujer. It left us with no choice but to sell this one separately. Me imaginaba. Oh man, there is a connection to the first case. What are we gonna do? How should I know? ¿Alguien llegó? Delivery here for the Tatsumis. Ok. Oh, I'll be right there. I'm sorry. You'll have to excuse me. Ok. Oh, it's okay. We should get going. Pero no veníamos a conocer o a ver al bro, al motero. I'll come again, ma'am. Is that so? Well then, please say hello to your mother for me. Ok. It really is connected to the first case after all. Sí, tal cual. But it's just a scarf. Would the killer target someone just because of that? No precisamente, no. Pero es una conexión, pues. Damn it, what's going on?
Come on, let's talk outside. Ok. It's Kanji-kun. Ah, no jodas, ¿esta tienda es esa? Literalmente, esa es la tienda que está al lado del santuario. ¿De verdad es esa tienda? Y siempre que tratábamos de interactuar con esa tienda, siempre estaba el señor, el viejito, con una mujer hablando ahí afuera. Pero nunca nos dejaban interactuar con esa tienda. Quick, hide! Y ya veo por qué, ¿no? Oh, mira. You're not fooling anyone, you know. Oye, pero este bro apareció en el canal de medianoche, pero no desapareció como los anteriores casos. ¿Pero eso por qué? Porque incluso la primera alumna del instituto desapareció. Y Yukiko también desapareció. Shh, I can't hear what they're saying. Dice, oyes a escondidas la conversación de Kanji con el chaval. A ver, me acomodo acá. Oh, cierto, me olvidé de activar esto de acá, a ver. Ya vamos casi 3 de stream. Casi 3 horitas de stream. Se ha super pasado el tiempo rapidísimo. A ver. Tomorrow's fine with me. Ok. Huh? School? Of course I'm going to school. Then I'll meet you at the gates after school tomorrow. Ok. Did he say he was interested? Lo están extorsionando al bro. He's a guy. And I'm a guy, but he's interested in me? Oh. Ok. Huh? What the hell are you pricks looking at? Los pillaron por andar de chismosos. Pero ahora se van a esparcir el rumor en la escuela de que este bro es re puto. De que se va a ver con el novio a la salida en la entrada del instituto. Dice, casi me cago encima, chía, dice. En persona da aún más miedo que en la tele. The one on TV last night was definitely Kanji-kun. Ajá. Yeah, and I just realized something. Remember the common points we were talking about? His mom fits the pattern. She's a woman, and she knew Ms. Yamano. Sí, pero no fue la mamá quien salió en el canal de medianoche, sino fue el hijo. But it was her son who appeared on TV. So what does that mean? Su madre es un objetivo, Kanji es un objetivo. Los dos son objetivos. Ambos, claro está. Whoa, I hadn't thought about that. Aunque más el hijo, pues, similar to my porque él es case. precisamente quien apareció en el canal de medianoche. A lo mejor es parecido a mi caso. Puede ser. Te lo dije, se le moja la canoa. Sí, es re puto. Ah, no, pero el bro de que se parece al prota del 3 o los dos. If you think about it, my mother fit the victim profile more than I did. Mi madre encaja mejor que yo en el perfil de las víctimas. No precisamente, pues. O sea, lo único que se sabía era que targeteaba mujeres, pero no que tuviesen cierta apariencia física, pues, ¿no? She was the one who dealt directly with Miss Yamano, but I was the one who was targeted.
Ella era la que hablaba directamente, pero a quien secuestraron fue a mí. Oh, claro, eso sí es cierto, eso sí. Ok, en ese caso, entonces, literalmente, entonces sí vendría siendo un tipo de extorsión secuestro para intimidar a las familias, porque, a ver, si con la lógica esta, nada más targetea, bueno, los que aparecen en el canal de medianoche solamente son a quien van a secuestrar, con quién van a extorsionar a la familia. Entonces quiere decir que algo pudo haber pasado incluso con la familia de la primera alumna del instituto que asesinaron. Y no necesariamente a la que asesinaron, con quien empezó todo el caso, no necesariamente es ella quien tiene que ver algo con todo lo que está pasando, sino que la conexión con la familia que tienen de todas formas. Es por eso que todos estos casos se interconectan, pues, ¿no? ¿Qué dice? Jaja, oye, cálmate. No, pero incluso el mismo motero dice que Kanji se llama, ¿no? El mismo motero dice, oye, pero yo soy bro. Y el otro también es bro. ¿Y por qué está interesado en mí? Dice. Entonces, no precisamente los que aparecen en el canal de medianoche son quienes están conectados directamente, sino es su alrededor o su familia. Ok, me da un poco más de perspectiva acá entonces. Y los que aparecen en el canal de medianoche solamente son quienes usan, con quienes los usan para poder extorsionar así a los que realmente tienen algo que ver en todo. Ok, vale. Does that mean it'll be the kid again instead of the mother? No necesariamente, pero por eso digo, pues, ¿no? Que con los hijos los extorsionan y por eso los secuestran, pero no necesariamente son los que están conectados directamente con el caso. Nuevamente sabemos que hay un asesino, discutamos a medio callejón turbio. Sí, es cierto. No, ni a medio callejón porque están literalmente en la calle. Están en la calle y están hablando de estos temas que se creen misterios a la orden. Literalmente están en la calle hablando al aire libre de estos temas. Y recordemos que es un pueblo chiquito. Entonces, todo lo que se habla se puede esparcir sumamente rápido. Lo cual puede ser un arma de doble filo. Puede ser un arma de doble filo, ¿por qué? Porque te puede poner en peligro, pero puede poner en exposición al asesino también. Muy, muy rápido. Es como que estés jugando ajedrez y te queden muy pocas piezas a los dos. No solamente a uno. Y te queden muy pocas piezas y en cualquier momento puedes mandar un jaque mate, ¿no? Pero tienes que jugar bien tus piezas, claro está. Como si todo lo que dices le avisas al asesino. Claro, exactamente, pero por eso digo que es de doble filo, ¿no? En cualquier momento se podría originar un jaque mate. Pero por eso mismo tienes que jugar bien tus cartas, pues, ¿no? It'd have nothing to do with silencing witnesses or revenge or anything. Claro. Es más que todo para extorsionar. You think we're on the wrong track? Maybe even the first case had nothing to do with grudges or revenge. Or is there some kind of secret in the textile shop itself? Claro. Lo más probable es que haya por ahí algún secreto. Y mira, y si también lo pensamos,
Ok, Yukiko, la familia de Yukiko tiene un resort, un hotel, tiene aguas termales, creo incluso. Nunca se ha visto gráficamente en el juego, pero de esa forma es como lo dieron a dar a entender, porque dicen que la familia de Yukiko es dueña de unos lugares así, súper turísticos, ¿no? Entonces eso es lo que me da a pensar a mí. Ahora, entonces, la familia del motero, el bro el Kanji, tiene un negocio textil, ¿no? Entonces, probablemente sea una disputa del mercado. Una disputa de dinero tal vez puede ser incluso. Y esa disputa de dinero generó cierta influencia, que incluso llegó hasta los políticos. Y de ahí se viene generando toda esta conexión. Y que probablemente al político le jugaron mal de alguna u otra forma, y es por eso que ahora está tratando de vengarse con los familiares de todos estos dueños de negocios. Al menos eso es lo que puedo deducir por ahora, ¿no? Porque mira, no tenemos contexto de la alumna que falleció del instituto, de la primera que falleció. Y no tenemos contexto tampoco demasiado de la amante. Creo que era la amante la que murió. O la esposa fue la que murió. No, fue la amante, ¿verdad? Entonces por ahí debe haber algo que tenga que ver con la influencia que tienen estos negocios, pues. Oye, está muy interesante. Por eso me gustan estos juegos, o en general temáticas de misterio, del resolver un caso. Me gusta mucho eso porque me gusta mucho teorizar también. Entonces me gusta mucho estas temáticas. I'm totally lost. But we can't ignore this. Why don't we just go ahead and ask Kanji himself? Oh, no es una muy buena idea preguntárselo directamente. Levantaría muchas alertas. Y lo poco de información que se tiene se podría ir al tacho, porque estarías alertando literalmente al círculo. Y lo que uno quiere es ir recolectando todas estas piezas de información poco a poco como se vayan dando los eventos, ¿no? We could at least see if anything odd's happened lately. He scares the wits out of me, but... Hey, wasn't Kanji making plans with that weird kid a moment ago? Ok, sí, eso también tendría algo que ver, pues, ¿no? Probablemente tenga algún tipo de relación y así con que él también esté investigando por su cuenta, porque eso es lo que me dio a mí la perspectiva de que estaba investigando también antes de que nosotros llegásemos. I heard he's been skipping school ever since the new year started. Doesn't that seem a little suspicious? Ok, también. Yeah, something did seem weird. It's suspicious, all right. There's something funny going on here. I can sense it. Sense? You sound like Teddy. Still, we might find some clues. Alright, let's try staking out both Kanji and his family store. We definitely don't want the killer getting ahead of us. Ok, quieren That being vigilarlos said, entonces. Yukiko, can I have your cell number? Ok, sí, una buena idea es vigilarlos, pero hay que ser muy precavidos. Creo que un movimiento mejor que vigilarlos sería indagar con personas del entorno, aunque no personas directas, porque sería muy obvio y también se podría alertar muchísimo a los alrededores. Entonces, ok, vale. Hey, was this your plan all along?
Este bro le pidió así de la nada el número de Yukiko, ¿no? Y Chie piensa que lo está haciendo a propósito, de que le quiere sacar el teléfono para decirle para salir y así. No. I got everybody's phone number except for hers. Eso es cierto. De hecho, yo también podría haber tenido el teléfono de Chie, pero me faltaba estadística, pues. And the Y section of my address book needs some filling out. While we're on the subject, could you stop calling me at night just to tell dirty jokes? Dirty jokes. Ok. Supongo que Yusuke tiene esa personalidad, ¿no? Llamar en la noche y hacerte preguntas randoms o decirte cosas randoms y así. No somos los únicos. Chie acaba de decir que también es a ella a quien llama. You really sound like a pervert. Ok. Hey, I'm trying to have a conversation with Yukiko here. Oh, that reminds me. I need to buy tofu on my way home. Tofu. Ooh, she didn't hear a word I said. No, sí lo escuchó, nada más que se está haciendo la huevona. Stakeouts? Tailing people? Entonces creo que terminando esta escena I'm getting goosebumps. sería perfecto para terminar ya también con el stream, ¿no? Deciden vigilar a Kanji y a la tienda de textiles mañana. Ok. Bueno, supongo que tengo que esperar a que el juego me dé la oportunidad de poder guardar. Welcome home. Bienvenido a casa. Ok. A los chicos de la clase les gusta jugar a que están en una banda. Ok. ¿Qué dice? Oscuro en un joven de secundaria. No, pero ¿cómo oscuro en un joven de secundaria? Ah, ¿te refieres a que esté llamando a sus compañeros en la noche? Podría ser un poco raro, pero ponte a pensar también en el contexto del juego que pues todavía no había del todo acceso a internet como lo es ahora en día. Y pues la única forma de comunicarse era llamar a tus compañeros, pues, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? La verdad es que me gustaría quedarme un poco más de tiempo para saber cómo es que investigan a los demás. Pero creo que es un buen momento para dejar el stream de hoy, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, creo que streamear un solo juego, exclusivamente un solo juego, sería la mejor idea para poder avanzar los juegos, para que no nos estanquemos y pues literalmente para poder también no terminar un juego en, qué sé yo, huevón, en 5 meses, en medio año incluso. Entonces creo que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Enfocarme en un solo juego por stream para poder ir avanzando todos en simultáneo también, ¿no? Dice, se espera al siguiente día. Claro, y ya tendremos que esperar. Probablemente sea la otra semana ya. Porque en domingo tenía pensado también jugar... creo que iba a jugar Alan Wake, aparte de jugar Fortnite con Jason. Entonces, por cierto, observador, si quieres jugar con nosotros Fortnite, no hay ningún problema. Te pasamos la voz por Discord. Entonces, por si quieres jugar con nosotros, pues ahí para incluirte en el squad, pues, ¿no? Y si Sama también se anima a jugar, pues podríamos jugar todos también. No hay ningún problema, ¿no? Dice, bueno, Estefan, descansa y no olvides al agua. Sí, es cierto. A ver, vamos a tomar un poquito de agüita antes de irnos. Nah, güey, ya me cansé de actualizar. Y sí es cierto, pues, ¿no? El Fortnite tiene un montón de actualizaciones literalmente cada 5 días, si no me equivoco. Cada 10, 15 días incluso. Ese Fortnite es súper intenso con eso. Sí, pues sí se entiende,
Bueno, vale, pues de todas formas, si es que te animas, nada más nos avisas. O si es que estás en el chat, no hay ningún problema para jugar al Fornites. Y bueno, pues, a ver, entonces, agradecer a todas las personas, a todos los que estuvieron acá hoy en el chat. La verdad es que se agrega, se aprecia muchísimo que estén por acá, ¿no? A Sama, a Jason, que se quedó por ahí alrededor de hasta la mitad o un 60-70% del stream. A Sama, que estuvo temprano un rato. Y Observador, que literalmente estuvo todo el stream. Muchas gracias, mi bro, por estar y quedarte hasta el final, pues, ¿no? Y bueno, la verdad es que se aprecia muchísimo. Y bueno, pues con eso damos por terminado hoy el stream. Y bueno, nos despedimos hasta el domingo entonces, ¿sí? Tal cual el domingo. Y bueno, pues yo me despido. Chao. Ahí nos vemos, mi bro. Ahí nos vemos, Observador. Cualquier cosa, ahí está el Discord, pues, ¿no? Por cualquier cosa nos comunicamos por Discord. Recuerden, las mujeres son lindas, pero de lindura no vives. Eso es cierto. De lindura no se vive. Lo mejor que podrías hacer, o que se podría hacer en general, es tener una compañera de vida. Y una compañera que dé gusto tener su compañía. Eso es súper importante. Y es una palabra clave, que dé gusto tener la compañía de, ¿no? Y bueno, y la piel muy blanca es señal de anemia. Eso sí es cierto también. Y la piel amarilla también. Aunque pues si tienes la piel amarilla, pues la ventaja es que te vas a parecer a un personaje de los Simpsons. Y bueno, ahora sí, me despido. Chao.